Harry Potter. El fabricante de anillos. Sinopsis. Nicholas Herron renació en el mundo de Harry Potter como huérfano con el sistema de fabricación de anillos, esta es su historia. Comienzo rocoso. Todo comenzó la noche del 2 de marzo de 1990, que era el cumpleaños del huérfano en el que se encontraba. Urg. ¿Por qué diablos me duele todo? Nick murmuró mientras abría los ojos aturdido, aparentemente justo después de irse a dormir, solo para congelarse cuando no reconoció su entorno. Se encontró en un callejón pútrido con basura esparcida a su alrededor y paredes de ladrillo marrón a cada lado de él. Nick ni siquiera tuvo tiempo de procesar este nuevo entorno antes de sentir que una ola de agonía lo recorría de su cuerpo y tuvo que contener un grito. ¿Qué diablos pasó? Nick pensó con pánico cuando finalmente volvió su mirada hacia su propio cuerpo solo para ponerse rígido una vez más cuando se dio cuenta de que definitivamente no le pertenecía. Pequeñas manos pálidas cubrieron de tierra un atuendo consistente en pantalones de arpillera áspera y una camisa de algodón desgarrada que estaba igualmente cubierta de barro y otras cosas no identificables. El tamaño estaba mal y, a menos que el mundo se hiciera mucho más grande, apenas medía 4 pies de altura, lo que llevó a Nick a darse cuenta rápidamente de que estaba en el cuerpo de un niño. Mantén la calma, inhalando tomó aire y exhalando exhaló. A Nick siempre se le dio bien controlar sus emociones y, en este caso, fue realmente útil, ya que el pánico había comenzado a aparecer. Este dolor es cualquier cosa para pasar. Nick pensó seriamente, apretando los dientes. Nick se levantó de la pila de basura sobre la que yacía cuando el dolor estalló en sus costillas específicamente por el movimiento. Definitivamente tengo algunas costillas rotas o, en el mejor de los casos, magulladas. Anotó mentalmente mientras hacía todo lo posible por ignorar el dolor punzante que provenía de su cabeza y la rigidez de la piel de su rostro como si estuviera cubierta por una gruesa capa de sangre seca. Probablemente lo es. Reflexionó seriamente. Cuando Nick salió del callejón pero chocó con alguien y cayó hacia atrás con un audible gemido de dolor por el impacto. ¿Estás bien? Preguntó seriamente una voz masculina con acento inglés y, mirando hacia arriba, Nick dijo que la persona con la que acababa de tropezar era un hombre con cabello rubio y delgado y un rostro estrecho pero decentemente guapo con un uniforme negro y una gorra a juego. Nick reconoció el atuendo como una versión anterior del uniforme de la policía británica y se sorprendió momentáneamente al ver a alguien haciéndolo cosplay antes de que el dolor lo llevara a pensar en su situación actual. No señor, parece que no puedo recordar nada y acabo de despertar en este lugar, ¿sabe lo que pasó? Nick preguntó mientras actuaba como un amnésico asustado, lo cual bien podría haber sido. El hombre frunció el ceño mientras le daba a Nick una mirada minuciosa mientras comenzaba a encontrar pistas que pintaban una imagen muy desagradable en su mente. ¿Cómo podría no hacerlo cuando Nick claramente tenía una terrible herida en la cabeza y se sujetaba el costado como si le doliera mucho mientras estaba terriblemente sucio? El rostro del hombre se suavizó con lástima. ¿Qué recuerdas, muchacho? Preguntó seriamente mientras sacaba un bloc de notas y un lápiz del bolsillo del pecho de su uniforme. Nick frunció el ceño como si estuviera pensando profundamente, pero eso hizo que le doliera la cabeza, así que se detuvo y sacudió la cabeza. Solo me llamo señor. Dijo honestamente. El hombre suspiró cuando sus esperanzas se desvanecieron. Está bien, muchacho, ¿cómo te llamas? Preguntó con calma mientras intentaba sonreír tranquilizadoramente a Nick. Nicolás Hierro. Respondió honestamente y el hombre lo anotó. Está bien, muchacho, si vienes conmigo, te arreglaremos en la estación y nos ocuparemos de encontrar a tus padres, ¿de acuerdo? Dijo el hombre tranquilizador mientras le tendía la mano la cual Nick tomó. Nick aprendió rápidamente que, en lugar de disfrazarse de un antiguo oficial de policía inglés, el hombre en realidad era un oficial de policía moderno. Gracias al periódico que el oficial tenía en su auto de policía blanco, Nick se enteró de que no solo estaba en el cuerpo de un niño sino también en el pasado de casi 33 años. El oficial no pensó mucho en la reacción de Nick a la cita ya que había asumido que tenía algo que ver con su amnesia. ¿Qué diablos está pasando en realidad? Nick no pudo evitar sentirse ansioso y asustado ante este escenario de ludacris en el que se encontraba. Inicio del sistema. La mayor parte del viaje a la estación de policía estuvo ocupada con el oficial haciendo preguntas a Nick con la esperanza de refrescar su memoria, pero la mirada en blanco y el movimiento de cabeza que Nick le dio mostró cuán infructuoso fue eso. El oficial llevó a Nick de la mano a la estación y recibió algunas miradas curiosas de los otros oficiales en el camino hasta que llegó a la oficina de recepción y habló con el oficial que atendía el escritorio.
Informó la situación y le dijeron a Nick que esperara en un banco cercano mientras el oficial que lo trajo aquí decidiera qué hacer. Unos 5 minutos más tarde apareció una mujer con un traje azul para venir a buscar a Nick y llevarlo de regreso a la sala médica en el lugar para que lo limpiaran y revisaran sus heridas. Nick estaba avergonzado de tener que desnudarse para el examen, pero entendió la necesidad de hacerlo con sus posibles lesiones en todo el cuerpo. En el momento en que se quitó la camisa, que se tiró a la basura, la mujer jadeó horrorizada cuando vio grandes moretones y ronchas púrpuras y azules en todo su pecho. Sus brazos tampoco estaban mucho mejor, mostrando claramente lo mal que había sido herido. Pobrecito, dijo la mujer con pena mientras llenaba el fregadero cercano con agua caliente y humedecía un trapo para limpiarle la cara y el pecho. Fue tan amable como pudo, pero Nick tuvo que apretar los dientes de dolor mientras ella le limpiaba la suciedad. La camisa de Nick se había llevado la mayor parte de las cosas repugnantes, pero algunos de los fluidos podridos aún se habían empapado y cubrían su torso. Una vez que su pecho estuvo limpio, la mujer pasó a su cuello y cabeza, que no tenía nada que lo cubriera y, como resultado, estaba cubierto de una mezcla maloliente de basura, barro y sangre. Desafortunadamente, esto también significaba que la mujer necesitaba ser mucho más brusca al frotarse, lo que dolía un poco. No pudo evitar disculparse varias veces al ver los ojos llorosos de Nick, pero no dejó de limpiarlo. El mayor problema provino del cabello de Nick, que era básicamente insalvable con todas las cosas atascadas en él, lo que requería que la mujer lo cortara todo con un par de tijeras. Fue en este punto que Nick se enteró de que su nuevo cuerpo tenía cabello gris casi rubio plateado. La mujer se enojó un poco con quienquiera que haya causado que Nick terminara así, ya que ese color de cabello era muy raro e interesante, pero no inaudito. Por lo general, se encontraba en personas con antecedentes familiares de nobleza debido a la endogamia que hacían los nobles de antaño. Una vez que su cabello prácticamente desapareció, la mujer le limpió a fondo la cabeza y reveló los moretones, incluido un corte abierto particularmente desagradable en la frente. A Nick se le permitió lavarse la mitad inferior de la suya ya que claramente no estaba herido allí, simplemente estaba sucio. Una vez que estuvo limpio, la mujer le dio a Nick una manta para que se cubriera mientras ella tomaba su ropa maloliente para desecharla. Ahora solo y básicamente desnudo, Nick se sobresaltó cuando una pantalla de carga apareció justo enfrente de sus ojos. Inicio del sistema. Bienvenido anfitrión al sistema Ringmakers. Nombre: Nicolás Hierro. Raza: humano, mago. Edad: 10. Título: ninguno. Puntos de llamada: 0. Misiones: ninguna. Inventario: bloqueado. Arma: ninguna. Armadura: ninguna. Accesorios: ninguno. Paquete de inicio disponible. Aceptar ahora S/N. Nick parpadeó varias docenas de veces en rápida sucesión para asegurarse de que no estaba viendo cosas, pero cuando la pantalla no desapareció, se emocionó. ¿Cómo podría no hacerlo cuando antes de morir había oído hablar de escenarios similares en medios populares como el anime o las historias en línea? Sin embargo, no estuvo de acuerdo en aceptar el paquete de inicio ya que no tenía acceso a la función de inventario y no estaba dispuesto a arriesgarse a que un montón de artículos aparecieran de la nada en medio de una estación de policía. No, oficial, no tengo idea de cómo estas cosas valiosas aparecieron de la nada. Por favor, siéntase libre de guardarlas por razones de seguridad. Sí, claro, necesito todas las ventajas que pueda tomar. Nick pensó con una pequeña risa que simplemente avivó sus heridas haciéndole tener que contener la risa. Paquete de inicio y orfanato. Después de estar sola durante media hora, la mujer finalmente regresó con un nuevo conjunto de ropa para Nick que hizo que un oficial hiciera que su esposa llevara a la estación y que era de segunda mano pero que debería quedarle bien a Nick. No le importaba usar ropa de segunda mano, ya que tenía un hermano mayor antes de encontrarse en su situación actual, por lo que las había usado antes. Era un simple conjunto de ropa hecho de jeans, una camiseta, ropa interior, calcetines y zapatos que eran un poco demasiado grandes pero que por lo demás quedaban bien. A pesar de las heridas en su cabeza, la mujer dijo que Nick era un niño muy lindo y que seguramente se convertiría en un verdadero rompecorazones. Él pensó que ella simplemente estaba tratando de hacerlo sentir mejor y asintió sin estar realmente de acuerdo, lo que pareció hacerla lo suficientemente feliz. Eventualmente, un médico real entró y probó a Nick un poco con varias pruebas especialmente diseñadas, después de lo cual declaró que Nick realmente tenía amnesia.
La causa fue obviamente las múltiples heridas contundentes en su cabeza y después de revisar todas las otras heridas en Nick declaró que probablemente fueron algunos niños mayores de alrededor de 13 años quienes probablemente lo hicieron por el hecho de que ninguno de sus huesos estaba roto. Nick tuvo que pasar la noche en la oficina de policía mientras buscaban a sus padres o cualquier otro lugar para quedarse. Al día siguiente, cuando no aparecieron registros públicos de Nick, comenzaron el proceso de trasladar a Nick a un orfanato bajo la tutela del Estado. El orfanato más cercano que estaba dispuesto a aceptarlo era el hogar para perdidos de Saint Matthews. Era un lugar bien financiado que obviamente cuidaba bien a los niños allí, ya que estaban bien alimentados y cada uno tenía líneas de risa al sonreír. Las reglas del orfanato no eran particularmente difíciles de seguir, ya que eran cosas básicas como no pelear ni robar, por lo que Nick se comportaba muy bien, aunque era un poco callado, ya que no hablaba mucho. Los cuidadores simplemente pensaron que se debía a su herida en la cabeza y no lo presionaron para que interactuara con los otros niños. Fue solo después de una semana que Nick finalmente obtuvo suficiente privacidad en su habitación para aceptar el paquete de inicio del sistema de manera segura. En su opinión, estaba muy entusiasmado con eso, pero revisó 2 veces la cerradura improvisada de la puerta para asegurar el secreto. Veamos si vale la pena la espera, pensó Nick mientras mentalmente presionaba la opción Y. Usted recibió 50 galeones, 1 lingote pequeño de plata duende, 1 acceso temporal a la forja espectral, 1 boleto de ruleta de estilo artesanal, 1 poción purificadora. En el suelo, frente a Nick, aparecieron 5 elementos aparentemente de la nada, una pequeña pila de monedas de oro, una pequeña barra plateada de 2 pulgadas de largo y media pulgada de lado y de profundidad, un boleto que brillaba como un arco iris y emitía un débil sonido. Niebla, un boleto rojo con una rueda de ruleta blanca dibujada en él y un tubo de ensayo tapado con un líquido verde en él. Eso fue decepcionante. Nick pensó con un suspiro y un movimiento de cabeza en lo exagerado que había hecho esta acción. Todo este tiempo había asumido que sería algo grandioso y sorprendente, pero en realidad los elementos se manifestaron sin fanfarria. Ahora, ¿qué es todo esto?, pensó mientras extendía la mano y recogía una sola de las monedas de oro y la examinaba cuidadosamente. No podía explicarlo, pero había una especie de sentimiento proveniente de la moneda que gritaba cómo era diferente al dinero normal, pero Nick no pudo decir qué hasta que apareció una pequeña pantalla junto a la moneda que lo describía. Galeón. La denominación más alta usada por magos o brujas en este mundo, vale 17 oces o 493 knuts. Bueno, eso es útil, también confuso ya que las conversiones de esas monedas son difíciles de seguir. Nick pensó con el ceño fruncido mientras freía su cerebro tratando de averiguar la proporción para la conversión de monedas más pequeñas a monedas más grandes. Entonces, ¿para qué sirven estas otras cosas? Pequeño lingote de plata goblin. Un lingote de joyero de plata goblin. La plata goblin mantiene los encantamientos bastante bien y es mucho más fuerte que la plata normal. Boleto de acceso. Cuando se rasga, envía al anfitrión a la forja espectral que existe en el reino de los espectros y está completamente equipado con cualquier equipo que un herrero pueda desear. Billete de ruleta. Cuando se rasga, invoca la rueda de la ruleta relacionada para obtener un único premio aleatorio según el lugar en el que caiga. Poción de purificación. Una poción creada con el único propósito de eliminar las impurezas en los circuitos mágicos que se forman con el tiempo por la inactividad. Cosas del paquete de inicio y hacerse amigo de AriHMMM. A juzgar por estas descripciones, la mejor manera de usar este paquete de inicio es usar la poción primero, luego el boleto de ruleta de estilo artesanal y finalmente el boleto de acceso a la forja. Nick pensó seriamente mientras miraba la poción inquisitivamente. A la mierda. Finalmente armó su determinación y agarró el tubo de ensayo y lo destapó antes de cerrar los ojos y tragar el líquido dentro. Esperó un momento, luego otro y luego otro, pero nada parecía suceder. Nick miró el tubo de ensayo confundido cuando no sintió ningún cambio. ¿Fue eso?, cuestionó incrédulo. La respuesta obviamente fue no, ya que momentos después Nick sintió un pulso en su estómago seguido de otro y otro, con cada pulso sintiendo como si el fuego creciera a través de sus venas como la hiedra. Fue horriblemente doloroso, como si las hormigas de fuego lo mordieran por todo el cuerpo durante un minuto completo antes de desaparecer tan repentinamente como comenzó.
Inmediatamente, Nick pudo sentir la diferencia con respecto a antes de beber la poción, ya que literalmente podía ver la magia de los galeones cercanos e íntimamente sentir su propia magia fluyendo a través de él de manera constante pero débil. Nick ya se había dado cuenta de que estaba en el mundo de Harry Potter con todas las pistas que le habían dado hasta ahora, pero no recordaba que los libros mencionaran un fenómeno como este, lo que significa que la poción probablemente era mucho más valiosa de lo que inicialmente pensó. Arrepiento de haberlo bebido un poco. Perdí una oportunidad, pero obtuve otra a cambio, así que no sirve de nada llorar por eso. Lo siguiente es el estilo de elaboración. Nick pensó encogiéndose de hombros. Estirándose con cuidado, Nick agarró el boleto con la rueda de la ruleta dibujada en él y, respirando profundamente, lo partió en dos. Esta vez hubo un gran espectáculo ya que la niebla del boleto roto salió disparada en grandes cantidades hasta llenar toda la habitación antes de colapsar con un fuerte pop, revelando una rueda de ruleta con un número incontable de secciones y un puntero rojo esperando que Nick la haga girar. Ahora estamos hablando. Hagámoslo. Nick sonrió y agarró el lado del volante y tiró hacia abajo tan fuerte como pudo. Brr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 r
segundo. Después de un minuto, la rueda comenzó a disminuir la velocidad antes de finalmente detenerse en una sección de color azul. Felicitaciones por recibir el estilo de crafting. Celebrimbor. ¿Espera en Celebrimbor como en El Señor de los Anillos Celebrimbor? Nick pensó con incredulidad antes de que la rueda de la ruleta explotara en una niebla que luego se disparó hacia su nariz e imprimió los conceptos básicos del estilo directamente en su mente, lo que le provocó un gran dolor de cabeza. Mierda. Este sistema bien podría llamarse sistema de abuso con lo mal que me está tratando. Nick se quejó mientras se frotaba la sien para tratar de aliviar el dolor de cabeza. Esperaré hasta mañana antes de continuar porque es difícil concentrarme con este maldito dolor en mi cabeza. Nick decidió y escondió el resto de su paquete de inicio en el pequeño espacio escondido debajo de una tabla en su armario y quitó la cerradura de su puerta. La noche no fue pacífica para Nick, ya que su mente estaba llena de imágenes de un elfo forjando mientras hablaba sobre lo que estaba haciendo y cómo. Era extremadamente realista y realista, ya que incluso cuando Nick pensaba en una pregunta, el elfo la respondía sin detenerse en absoluto. Nick se despertó al día siguiente con una sonrisa amarga, ya que aparentemente estaba aprendiendo incluso mientras dormía. Nick se vistió y agarró su bolso antes de salir de su habitación, ya que hoy era el primer día que iba a la escuela, ya que en realidad era menor de edad y, por lo tanto, la ley le exigía que asistiera. No lo esperaba en absoluto ya que antes de renacer como un niño de 10 años, tenía 27 y estaba en la universidad para obtener su maestría en química. Esto quería decir que se vio obligado a asistir a clases tan por debajo de su nivel real que bien podría haber sido físicamente doloroso. Sin embargo, lo que Nick no esperaba era que estaba en una clase con Harry Potter y su primo Dudley Dursley. Nick se destacó como un pulgar dolorido cuando lo presentaron a la clase gracias a la enorme costra y los moretones amarillos y marrones en su cabeza junto con los cortos mechones de cabello gris que habían logrado volver a crecer la semana pasada en el orfanato. Nick se dio cuenta de que cuando trató a Harry de una manera amistosa durante la clase, hizo que los niños se pasaran todo el día ya que él se animó considerablemente. A veces solo ser aceptado es suficiente, pensó Nick para sí mismo con una pequeña y genuina pequeña cuando se despidió de Harry por el día. Habilidades de linaje. Nick regresó al orfanato de muy buen humor después de su primer día de clases gracias a su interacción con Harry. Espero que Dumbledore no intente causarme problemas porque decidí ser amigo de Harry, pensó con el ceño fruncido. Esta era una preocupación válida ya que estaba fuertemente implícito en los libros que el anciano mago había manipulado deliberadamente la vida de Harry después de que quedó huérfano para guiarlo por la ruta del sacrificio voluntario. A Nick no le sorprendería en absoluto ver que su presencia es tratada como una monstruosidad, gracias al hecho de que también estaba fuertemente implícito que el hombre usaba legilimancia, que era literalmente manipulación y lectura de la mente. Nick sabía que todo lo que necesitaría era que la vieja cabra pusiera en su cabeza los pensamientos de distanciarse de Harry para conseguir su objetivo. Y bromea con él. Planeo arreglar este problema esta noche con mi herrería. Nick pensó con una risita mientras imaginaba la fea expresión que el viejo mago podría tener al no poder irrumpir en su mente.
Claro que Nick sabía que Dumbledore era un buen tipo, pero no olvidaría que el hombre era un veterano de guerra literal que sabía cómo hacer actos malvados para el bien mayor. La cuidadora del orfanato era una mujer amable con cabello castaño de longitud media y piel bronceada que medía alrededor de 5 o 6 de altura y un poco más pesada, no gorda pero regordeta. Ella estaba esperando en la entrada del orfanato a que llegaran Nick y los otros niños. Bienvenidos todos, espero que todos hagan su tarea y me la muestren antes del final del día. Dijo con seriedad mientras le daba a algunos niños en particular una mirada severa que tímidamente evitaban. Nick se rió de esto ya que parecía que la gente todavía odiaba tener que hacer la tarea en esta versión de la Tierra también. Pensó que era aún más divertido cuando le entregó directamente al cuidador su tarea cuando se acercó y dijo, ya la hice. La mujer estaba completamente sorprendida por esto y parecía sospechosa, pero después de mirar los papeles, solo pudo suspirar y devolverlos, ya que de hecho ya estaban listos. Una de las ventajas de estar muy por delante de sus compañeros era que Nick podía terminar estas cosas en 30 minutos y él escribía ocupando la mayor parte de ese tiempo. Con el resto del día libre, Nick necesitaba planear qué iba a hacer exactamente antes de hacerlo. Obviamente, no puedo simplemente desaparecer en mi habitación y usar mi boleto de forja astral, ya que sospecharían si no bajo a cenar. Supongo que puedo concentrarme en tratar de averiguar qué diablos está pasando con mi magia ya que Harry y yo aparentemente tuvimos una conversación completa en Parcel sin darnos cuenta, pensó seriamente. Eso fue algo muy preocupante de aprender para Nick, ya que hasta que uno de los niños del orfanato se lo contó, él ni siquiera sabía qué había sucedido. Aparentemente, a mitad de una conversación, tanto él como Harry comenzaron a hablar con un extraño silbido según el niño que los había escuchado. Es posible que este cuerpo tuviera un linaje de magos Parcel en algún lugar de su árbol genealógico, lo que también explica el color de mi cabello. Ahora que lo pienso, esta habilidad probablemente se despertó debido a que esa poción limpió mis circuitos mágicos. Tiene sentido que si la habilidad se encontrara en la sangre, entonces todos los magos de sangre pura tienen la predisposición genética para manifestar estas habilidades, pero no pueden debido a la degradación del circuito a largo plazo. Pensó seriamente, la comunidad de sangre pura estaría horrorizada si pudieran escuchar los pensamientos de Nick en este momento, ya que básicamente había descubierto que la razón de su declive era porque ellos mismos desperdiciaron sus dones hasta el punto de que simplemente ya no podían manifestarse tan fácilmente. Todos pensaron que era por la pureza de sus líneas de sangre, pero en realidad era porque ellos y sus ancestros eran magos sin valor. Esto también explicado por los mestizos que tendían a ser muy talentosos ya que la inclusión repentina de circuitos puros de la sangre mugle eliminó algunos de los atrofiados. Sin embargo, Nick no sabría si su teoría era cierta o no durante mucho tiempo, ya que las cosas con la capacidad de limpiar los circuitos mágicos eran completamente desconocidas. Espera, si esto es cierto, significa que también tengo otros dones ya que las familias de sangre pura se han mezclado en algún momento. Se preguntó seriamente. Nick decidió pasar las próximas horas hasta la cena probando esta pregunta, pero no pudo saberlo porque, irónicamente, la mayoría de los dones de la línea de sangre necesitaban un escenario mágico para mostrarse y él estaba en el mundo mugle. Estilo celebridad. La cena fue un asunto sencillo en el que a cada niño se le dio un plato de estofado sustancioso y una rebanada gruesa de pan para su comida. No fue extravagante de ninguna manera, pero fue suficiente para que sus cuerpos en crecimiento funcionaran sin ningún problema. Después de todo, el niño mayor en la edad de los huérfanos tenía solo 13 años, ya que la mayoría después de ese punto fueron adoptados o se mudaron solos después de encontrar trabajo. Después de la cena, los niños fueron enviados a sus habitaciones para pasar la noche mientras se apagaban las luces para ahorrar energía durante la noche. Fue entonces cuando Nick decidió hacer su movimiento y usar el boleto de forja para intentar fabricar su primer anillo. Antes de eso, sin embargo, se sentó en su cama y se familiarizó con el estilo de elaboración de celebridades que tenía. Era diferente de lo que uno esperaría a primera vista, ya que, de hecho, difería de la herrería de anillos mugle estándar en varias formas más allá de ser de naturaleza mágica. Para no cometer el error de pensar que no era algo muy laborioso, porque lo era. La mayor diferencia era que el estilo era en realidad de naturaleza muy espiritual y requería que el herrero usara su espíritu durante la forja. Esto no significaba literalmente poner su alma en el objeto o, de lo contrario, el herrero terminaría como un liche como Sauron, atado a su creación pero, por lo demás, inmortal. Eso podría atraer a algunas personas Voldemort pero Nick no quería cortar su futuro de esa manera incluso si ofrecía un artefacto supremo a cambio.
La forma correcta de usar el estilo sería usar el alma del herrero para imprimir conceptos mágicos en su creación antes de colocar el anillo en su forma final. Si bien esto significaba que el estilo de elaboración podía ser utilizado por cualquier persona técnicamente, el estilo fue creado y diseñado con almas poderosas como las de los elfos en mente. Afortunadamente, los circuitos mágicos de Nick limpiaron tanto su mente como su alma y mejoraron cualitativamente hasta el punto de apenas igualar al elfo promedio. Esto se debía a que la magia necesitaba un equilibrio entre tres cosas para fortalecerse: la mente, el cuerpo y el alma. La poción mejoró dramáticamente el cuerpo de Nick de una manera fundamental y, como resultado, su mente y alma necesitaban crecer para igualarlo. Claro que no creció un paquete de 8 y los músculos destrozando la tierra, pero para un mago, su cuerpo estaba prácticamente lleno de un potencial ilimitado. Si ejercitaba su cuerpo, su magia crecería también mientras continuara aprendiendo mientras lo hacía. Sin embargo, había una gran desventaja en este estilo de elaboración, ya que los efectos de los anillos creados solo podían provenir de cosas que uno entendía por sí mismo o el herrero necesitaría pura fuerza de voluntad para imbuir esa propiedad. Esto, además de la cantidad de estrés que el método ejercía sobre el herrero, significaba que Nick estaba garantizado que estaría agotado cuando terminara con este único anillo. Es hora de empezar. Nick pensó una vez que las luces se apagaron en el resto del orfanato. Agarrando el lingote, un solo galeón y el boleto de su escondite, Nick respiró hondo antes de partir el boleto en dos. Inmediatamente, el boleto comenzó a humear y arder y allí, en el medio de la habitación, apareció una puerta de bronce con una intrincada talla de 1000 herreros martillando un solo yunque. La puerta era enorme, ya que iba desde el suelo hasta el techo y también tenía casi 7 pies de ancho. Esa es ciertamente una puerta que se ve impresionante, por lo menos pensó Nick con asombro mientras examinaba de cerca la puerta desde todos los ángulos. Una vez que estuvo satisfecho con su investigación, Nick respiró hondo para calmar sus nervios y extendió la mano para abrir la puerta. Cuando la puerta se abrió, 3 personas en el mundo de repente se pusieron rígidas en estado de shock cuando apareció el aura de lo que había más allá. Estas personas eran Dumbledore, Voldemort y Nicholas Flamel y cada uno tenía una reacción inmediata diferente. El primero pensó que la última de las reliquias de la muerte había encontrado un verdadero maestro y lo estaba anunciando al mundo. El segundo pensó que se había creado un artefacto poderoso y solo podía ignorarlo amargamente debido a su estado actual de espectro. Sin embargo, la última persona fue el alquimista más antiguo y con más conocimientos del mundo y reconoció el reino astral por lo que era debido a la canción que cantaba, la de un artesano. Flamel pensó que, después de tanto tiempo, alguien más finalmente había accedido a los espacios astrales para su nave, incluso si no reconocía la nave en sí y celebraba. Nick vio que más allá de la puerta abierta esperaba una extraña habitación blanca que estaba llena de equipos plateados brillantes de todo tipo que emitían una sensación delicada pero poderosa. Desde martillos hasta moldes de anillos, la habitación tenía todo lo que el estilo artesanal le decía que podría necesitar y mucho más. Nick no perdió tiempo en entrar a la habitación y se sobresaltó cuando la puerta se cerró detrás de él y sintió que una energía extraña se hundía en su cuerpo desde todas las direcciones. Nick no entró en pánico ya que instintivamente supo de alguna manera que esto era simplemente la aclimatación que todos los que ingresan al reino astral experimentan para que la próxima vez que lo hagan no causen una escena. El proceso terminó en aproximadamente 1 minuto, después de lo cual Nick comenzó a examinar cada una de las herramientas para ver si había algo diferente en ellas, pero rápidamente descubrió que no había nada. Muy bien, primero necesito decidir sobre un diseño para el anillo. Afortunadamente hay varios diseños prefabricados. Nick pensó con una sonrisa mientras movía hacia los moldes de anillos que estaban en un estante al costado de la habitación. Había 5 en total para que él eligiera, pero solo 2 de ellos eran aceptables para cortar, ya que los otros estaban diseñados para albergar engastes de piedra. De los 2 restantes uno era una banda sencilla sin florituras que atraía a Nick por su discreción. Por supuesto, recordó que podía crear el anillo con la capacidad de ser ignorado, pero eso haría que esta sesión de forjado fuera aún más difícil de lo normal, si no imposible, ya que definitivamente no era tan hábil como Celebrimbor con el estilo a pesar de que tiene pleno conocimiento. De eso, la segunda opción fue diseñada como un pájaro con las alas extendidas creando la banda alrededor del dedo. Nick no necesitó pensar mucho para descartar esto de inmediato de las opciones, ya que se destacaba mucho. Con la elección hecha, Nick agarró el molde y lo llevó al fundidor infundido que derretiría todo lo que se colocara en él y llenaría el crisol solo con la mejor mezcla para forjar.
En este dispositivo, Nick colocó el galeón y el lingote de plata del duende y pegó la palma de su mano contra la fuente de poder mágico. Hacer esto no solo infundió el metal con su magia aumentando su afinidad con él, sino que también alimentó la máquina. Este fue un proceso eficiente que solo tardó 5 minutos en completarse, dejando una aleación de oro blanco muy favorecida por la plata con una pérdida de aproximadamente la mitad del material prefundido que dolía un poco pero era aceptable. Nick agarró el crisol con las pinzas especiales ubicadas en el costado de la máquina y con cuidado vertió el metal fundido en el molde, pero frunció el ceño cuando se quedó con la mitad del material y tomó la decisión de una fracción de segundo de agarrar el molde del anillo del pájaro también. Dejaré el extra en blanco para falsificarlo más tarde. Pensó mientras el molde aceptaba el resto del metal fundido. Luego, Nick esperó 10 minutos para que el metal se endureciera en el molde antes de moverlo hacia el yunque y romper el molde del anillo de la banda para abrirlo, lo que provocó que el anillo aún al rojo vivo cayera sobre el yunque con un melódico ting. Nick agarró el pequeño martillo especial y las tenazas que tenía cerca y respiró hondo antes de comenzar a mover su espíritu de acuerdo con el método de elaboración. Su ropa ondeaba como si la azotara un viento que en realidad no existía cuando su espíritu se manifestó como una especie de aura blanca brillante a su alrededor. Nick sabía que esto era el resultado de su ejecución descuidada de la técnica y rápidamente trabajó para controlar la manifestación y limitarla a sus brazos como lo exigía el método de elaboración. Fue difícil e incómodo para Nick, ya que literalmente estaba al mando de su propia alma, lo cual no era algo natural. Estar en el reino astral donde el alma podía manifestarse fácilmente ayudó, pero aún no era un asunto simple. Le tomó casi una hora durante la cual mantuvo el anillo caliente en la fragua pero sin derretirlo. Una vez hecho, finalmente comenzó a forjar mientras empujaba la voluntad para proteger su mente en el metal con cada golpe de martillo. Pasaron las horas, pero Nick permaneció en su lugar golpeando el anillo una y otra vez hasta que finalmente escuchó un zumbido sordo proveniente del anillo que demostraba que había tenido éxito y tuvo que agarrar el yunque para estabilizarse cuando el cansancio lo golpeó todo a la vez. Te llamo Sanar por el mismo motivo por el que fuiste creado para defender. Nick dijo con una sorprendente cantidad de autoridad y el anillo dejó de tararear cuando aceptó su nombre. Puntos de llamada y tienda. Nick agarró el anillo en blanco así como a Sanar y salió de la fragua, lo que provocó que la puerta se desvaneciera inmediatamente en la nada. Colocó a Sanar en su dedo anular donde se encogió para adaptarse perfectamente a él, lo cual era simplemente una habilidad inherente que tenían todos los anillos forjados en este estilo y colocó el espacio en blanco en su escondite antes de tirarse en la cama y desmayarse. Fue otra noche de sueños llenos de maestros de artesanía elfo, solo que esta vez Nick se sorprendió al ver al elfo alto inspeccionando a Sanar cuidadosamente. No está al mismo nivel que cualquiera de mis propios trabajos, pero eso es de esperar. Dijo el elfo con arrogancia a lo que Nick quiso poner los ojos en blanco. Es interesante con lo que imbuiste el anillo, ya que nunca pensé en crear protecciones en la mente del portador, aunque en retrospectiva tal vez debería haberlo hecho. No es que importe ahora, dijo el elfo con una mirada melancólica. Menos es pasable para un aficionado como tú, así que oficialmente te doy mi bendición para continuar con mí. No, supongo que ahora es nuestro legado. Que te sirva mejor que a mí mismo. Dijo el elfo y Nick salió de ese extraño sueño y despertó con el cuidador sacudiéndolo. ¿Tuviste problemas para dormir a una hora decente? Preguntó preocupada. Nick se frotó los ojos y bostezó todavía un poco cansado pero en un grado insoportable. No hay de qué preocuparse, señorita Smith, estaré bien en un momento. Nick dijo antes de bostezar de nuevo. La mujer no parecía convencida pero aparentemente decidió confiar en él y se fue después de decirle que se lavara y se preparara para la escuela ya que se había perdido el desayuno. Nick se puso de pie y se estiró haciendo que sus articulaciones crujieran agradablemente a pesar de que todos los músculos de su cuerpo dolían y estaban doloridos por la forja de la noche anterior. Gracias al método empleado por la técnica de elaboración durante la forja, el estrés de la actividad se extendió por todo el cuerpo haciendo que cada músculo de su cuerpo estuviera en estado de ejercicio. Esto hizo que el agotamiento físico fuera mucho peor, pero en el lado positivo también hizo que todo su cuerpo fuera más fuerte con el tiempo. Celebrimbor incluyó esto en su estilo de elaboración para que si alguna vez transmitiera que su heredero no sería inútil en la batalla, el poder era calidad después de todo. Nick se lavó rápidamente y se vistió, lo que trajo a su mente algo de claridad que usó para identificar a Sanar con el sistema y no se decepcionó. Nombre del anillo. Sanar. Grado. Poco común. Habilidades. Protección mental, autodimensionamiento, contraataque defensivo. Descripción.
Un anillo de banda simple forjado al estilo Celebrimbor por Nicholas Heron con la voluntad de proteger su mente de toda intrusión extranjera. Evaluación del sistema. Una pieza decente de joyería mágica hecha por un novato. Felicidades por una forja exitosa. Ganaste 50 puntos de anillo. Puntos de anillo detectados. Desbloqueo de la función de tienda del sistema. No esperaba obtener una gran evaluación, así que esto está bien para mí, pero ¿qué es esto de una tienda? Nick pensó después de leer las notificaciones. Rápidamente abrió su pantalla de estado y allí, justo debajo de su valor de puntos, había una pestaña adicional etiquetada como comprar por el sistema. Me pregunto qué tiene que ofrecer esta tienda, pensó con curiosidad y mentalmente hizo clic en la pestaña. La respuesta a esa pregunta se hizo evidente inmediatamente después cuando apareció una lista de 4 categorías: material, equipo, boletos y libros. Bueno, eso tiene sentido, supongo, pensó con un gesto de aceptación. La lista de materiales estaba compuesta básicamente por todos los materiales que se te ocurrían para hacer un anillo, así como sus precios en puntos de anillo, incluidas cosas peligrosas como el uranio activado. Nick hizo una nota mental de no comprar nada con cualidades letales antes de tener protección. La pestaña de equipo tenía todo el equipo que vio dentro de la forja astral enumerado individualmente con sus precios y notó que solo podía permitirse un martillo de todo. Sin embargo, la pestaña de boletos fue donde las cosas se pusieron interesantes, ya que tenía 3 subsecciones enumeradas como ruleta, beneficios y misterio. Los 2 primeros no necesitaron presentación, pero el tercero ciertamente sí. Los boletos misteriosos eran, como su nombre lo sugería, misteriosos, pero de acuerdo con el sistema, servían como un medio para apostar una cantidad determinada de puntos por la oportunidad de obtener un tipo de artículo o boleto más valioso. Sin embargo, las posibilidades de eso eran muy bajas, ya que era solo un 10% de posibilidades por boleto. La sección de libros de la tienda incluía literalmente todos los libros que se habían escrito, así como el precio de los mismos. El precio de algunos libros era increíblemente alto, aunque como el Mysterium Sarces se fijó en la friolera de 20.000 millones de puntos de anillo. Matones Nick se sorprendió de que nadie pareciera notar el anillo brillante en su mano derecha en el orfanato o en el viaje en autobús a la escuela. La única vez que esto cambió fue cuando se sentó junto a Harry después de entregar su tarea. ¿De dónde sacaste ese anillo?, preguntó el chico de anteojos con clara confusión. Harry sabía desde el día anterior que Nick era un huérfano como él, por lo que estaba preocupado de que se hubiera conseguido a través de un robo. Incluso si Nick no parecía el tipo de persona que haría tal cosa, Nick se rió de lo bondadoso que era Harry a pesar de la vida que había llevado hasta ahora. No te preocupes, amigo, no es robado, honestamente lo hice anoche. Trata de mantenerlo en secreto, ya que me causará problemas si otros se enteran. Dijo honestamente. Nick no tenía intención de mentirle a Harry, ya que incluso en los libros el chico era extremadamente perceptivo a las mentiras. Los ojos de Harry se abrieron cuando escuchó eso y se emocionó. ¿Sabes cómo hacer joyas?, preguntó con una expresión muy interesada. Nick no culpó a Harry, ya que gracias a que su tía gastaba una gran cantidad de dinero en joyas como señal de estatus, sabía que los artesanos de la joyería probablemente ganaban mucho dinero. Es posible que Harry nunca haya recibido dinero real, pero fue lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que quienes lo tuvieran podrían vivir cómodamente. Saber que la primera persona que quería ser su amiga podía hacer joyas lo emocionó mucho. El pobre hombre ni siquiera tiene idea de lo valioso que es realmente lo que hago. Tampoco puedo decírselo, ya que el viejo violador de mentes podría sacárselo de la cabeza. Nick pensó con un suspiro. No soy un maestro, pero sé un poco sobre el oficio. Le dijo a Harry honestamente. ¿Significa esto que puedes hacerte rico?, preguntó Harry con ojos brillantes. Nick se rió entre dientes. ¿Y quién le compraría joyas a un mocoso como yo? No, amigo, a menos que consiga que un socio comercial mayor se haga rico. Es imposible en este momento. Nick rechazó esa idea de inmediato con una lógica fría y dura. Harry hizo una pausa por un momento, pero asintió con un acuerdo deprimido ante esa declaración llena de verdad. Además, el metal que necesito para hacer cosas no crece exactamente en los árboles y no me ayuda a comenzar con las herramientas. Nick dijo con exasperación. Entonces, ¿cómo hiciste ese anillo?, preguntó Harry confundido. Tuve la suerte de que me cayera un poco de metal en el regazo y tomé prestadas algunas herramientas temporalmente para hacer este anillo y la forma inacabada de otro. Dijo Nick técnicamente sin mentir, ya que lo que decía era cierto, solo faltaban algunos detalles. ¿Tienes otro anillo?, preguntó Harry sorprendido por esta información.
Nick estaba a punto de responder cuando fue interrumpido por el primo de Harry y su pandilla de otros dos chicos, cada uno luciendo más estúpido que el anterior. «Oí. Aléjate de Harry, es un bicho raro», dijo el gordo grosero con los brazos cruzados. Harry pareció encogerse ante la presencia y las palabras del chico y miró a Nick con los ojos llorosos esperando que estuviera de acuerdo con su prima como todos parecen estar de acuerdo. Sin embargo, esto no sucedió, ya que Nick miró a Dudley a los ojos sin contener su magia, lo que hizo que el niño retrocediera con miedo instintivo. «¿Cómo es eso?», Nick preguntó con calma y claridad sin ninguna emoción en absoluto. Dudley se congeló ante la pregunta mientras sus células cerebrales atrofiadas trataban de encontrar una respuesta, pero solo pudo escupir porque mis padres lo dijeron. Enojado tratando de justificarse a sí mismo. «No pregunté qué dijeron tus padres y Nick intensificó su presión mágica sobre el chico. Pregunté cómo era un bicho raro», dijo con frialdad. Harry observó con asombro cómo Nick ni siquiera necesitaba ponerse de pie para hacer que su primo se pusiera de pie a pesar de la diferencia de tamaño entre ellos. Dudley parecía un pez dorado mientras abría y cerraba la boca tratando de encontrar una respuesta, pero finalmente se dio por vencido y simplemente se fue enojado. Harry parecía querer llorar de alegría por cómo Nick lo defendió y se juró a sí mismo que nunca traicionaría su confianza aunque eso lo matara. Nick no sabía que básicamente había echado a Ronald Weasley de su lugar como el mejor amigo de Harry antes de que lo consiguiera. Lo que sí sabía era que Dudley estaba obligado a informar esto a sus padres, quienes intentarían causarle problemas a Harry o incluso al propio Nick. Suspiró al saberlo, ya que acababa de hacer la vida de Harry un poco más difícil, pero no pudo evitarlo, ya que no soporta a los matones. En su vida anterior, él mismo había sido objeto de ataques de matones debido a su inteligencia y se mostraba en su personalidad límite antisocial. Observaciones personales. Nick se disculpó con Harry por los problemas que esto podría causarle, pero el chico que vivía se negó a escuchar nada de eso porque sintió que valía la pena. «No hay mucho más que puedan hacerme con lo que ya no tenga que lidiar. Probablemente no me vuelvan a invitar a cenar, está bien, estoy acostumbrado», Harry dijo encogiéndose de hombros y Nick estuvo tan cerca de estallar en ira, pero se contuvo. Una cosa era leer sobre el abuso que sufrió Harry en una historia ficticia, pero ahora este era el mundo real de Nick y Harry era su amigo, así que escuchar esto avivó su ira. Una ventana cercana se rompió por un poco de magia accidental alimentada por la ira de Nick y rápidamente puso un límite a su magia antes de que alguien resultara herido. Harry se sorprendió al notar que durante este arrebato los ojos de Nick parecían cambiar de color, pero en una segunda mirada tenían un color completamente normal, lo que le hizo pensar que estaba viendo cosas gracias a sus gafas de mala calidad y se lo guardó para sí mismo. «Te traeré algo de comida mañana, así que no te preocupes por eso, amigo», Nick prometió antes de que el maestro comenzara a pasar lista. Al igual que el día anterior, Nick estaba aburrido, pero esta vez pudo aliviar algo de ese aburrimiento ayudando a Harry con su propio trabajo. Quedó claro que Ron tenía una mala influencia en Harry en el mundo de la historia, ya que Nick descubrió que Harry era realmente muy inteligente y trabajador con el refuerzo adecuado. Nick estaba bastante seguro de que la única razón por la que Harry tuvo problemas en Hogwarts fue porque Ron lo convenció de holgazanear en lugar de estudiar o practicar magia. Esto explicaría por qué Dumbledore de repente pareció intentar que Harry mejorara en serio después de que Voldemort resucitara. El anciano probablemente se dio cuenta de que, al ritmo que Harry estaba creciendo, no tenía ninguna posibilidad de acabar con Voldemort en el duelo final y se vio obligado a arreglar esto, probablemente porque la mente jodió a Ron para que realmente fuera útil. Nick se negó a creer que el cabrón perezoso de repente decidió cambiar su mo sin interferencia externa. Esto no quiere decir que el tipo no tuviera algunos rasgos dignos, como una buena cantidad de inteligencia, no inteligencia, pero sí pensamiento engañoso. También fue firme en la defensa de su gente, incluso cuando estaba claramente superado, como las múltiples veces que se enfrentó a Malfoy y su pandilla a pesar de ser superados en número. Dicho esto, ahora que Nick estaba aquí, su influencia sobre Harry debería disminuir considerablemente. Nick se separó de Harry y regresó al orfanato por el día. Por mucho que quisiera comprar el martillo en la tienda de sistemas y tratar de forjarlo nuevamente para obtener más puntos, no era tan estúpido como para hacerlo. Lo primero y más importante era que no tenía yunque, tenazas o fragua para calentar el metal mientras trabajaba. En segundo lugar, estaba seguro de que haría un gran escándalo en el intento. Sin un entorno aislado como el taller astral, todos en el orfanato repentinamente estarían al tanto, lo que obviamente no era bueno.
Esto significaba que en lugar de ganar puntos forjando más anillos, gastó los pocos puntos que tenía para comprar los libros fundamentales de magia que encontró para prepararse para Hogwarts. Nick estaría más sorprendido si no recibiera una carta para la escuela con el ritmo en que su magia crecía pasivamente. En los meros 2 días que le limpiaron los circuitos, su energía mágica casi se había duplicado a medida que su trifectamente, cuerpo y alma volvían a sincronizarse lentamente. Nick era consciente de que el crecimiento se ralentizaría drásticamente muy pronto, pero eso no significaba que no fuera consciente de que su propia energía mágica excedía actualmente a la de Harry por una buena parte. Su sensibilidad a la magia de sus circuitos claros le permitió medir la cantidad de magia en su entorno, que era como lo sabía. Sin embargo, el mayor inconveniente de esta sensibilidad era que también podía sentir el fragmento del alma en la frente de Harry. ¿Cómo podría no hacerlo cuando prácticamente irradiaba un aura malvada constantemente? Aunque a Nick le pareció divertido cómo el aura pasiva de Harry intimidaba al fragmento del alma constantemente en silencio ya que el alma principal estaba debilitada. Esta fue también la razón por la que, a diferencia del otro Horrocrux, Harry no corrompió a quienes estaban cerca de él durante largos periodos de tiempo. La única víctima de ese fragmento de alma fue el propio Harry, pero eso solo se volvería problemático más tarde cuando Voldemort comenzó a recuperar su poder. Un momento interesante de karma sucedió al día siguiente cuando llamaron a Nick a la oficina del director. Nick le guiñó un ojo a Harry y sonrió confiado cuando esto sucedió porque sabía muy bien que los Dursley no podían hacer nada en esta situación. Toda la clase, incluido el maestro, fue testigo de que fueron Dudley y su pandilla quienes se le acercaron, así como el hecho de que no gritó ni se puso de pie. Sin embargo, Nick dudaba mucho que un idiota como Dudley considerara esto cuando fue y se quejó con sus padres de que Nick lo asustaba. De hecho, Nick estaba ansioso por ver la cara de los Dursley cuando le explicara todo esto al director. La secretaria que escoltaba a Nick notó en secreto lo confiado que estaba y cuando se comparó con la historia que había circulado entre el personal del evento de ayer, no podía culparlo. De hecho, su maestro había visto cómo se desarrollaba todo el evento, ya que estaban muy conscientes de las tendencias de intimidación de Dudley, pero no pudieron detenerlas ya que los Dursley tenían un ataque cada vez que lo denunciaban. En cambio, los maestros simplemente lo interrumpieron antes de que pudiera volverse físico normalmente, lo que mantuvo las cosas en silencio. Por extraño que fuera la retirada de Dudley, literalmente no pasó nada más allá de unas pocas palabras pronunciadas con calma por parte de Nix. Cuando la secretaria abrió la puerta de la oficina del director, Nick pudo ver por primera vez a toda la familia Dursley. Tengo que admitir que J.K. Rowling clavó totalmente sus luz, pensó con calma. Vernon Dursley era un hombre corpulento con una cara obesa y sin cuello, mientras que su cara era aceitosa y arrugada como un bulldog y un bigote espeso debajo de su gran nariz. Petunia Dursley, por otro lado, era extrañamente delgada con un cuello anormalmente largo y una cara de pájaro demasiado maquillada. Tú debes ser el demonio que aterrorizó a mis pobres tontos. Petunia le gritó a Nick enojada. El chillido de la mujer claramente irritó al director si la vena abultada en el costado de su frente era una indicación. Nick entró tranquilamente en la sala y saludó al director con respeto antes de preguntar por qué lo llamaron fuera de clase. Los Dursley han presentado una denuncia de que durante las horas de escuela ayer intimidaste a su hijo Dudley, por lo que te llamaron para llegar al fondo del asunto. Dijo el director neutralmente. Ya veo y podría preguntar cómo exactamente hice tal cosa. Preguntó Nick con calma, ¿estás llamando mentiroso a mi chico? Vernon preguntó venenosamente cuando escuchó la pregunta de Nick. Nick negó con la cabeza. Ni una sola vez dije tal cosa. Lo que hice fue la pregunta razonable de cómo acosé a su hijo. ¿No es correcto, señor director? Nick miró al director, quien estuvo de acuerdo en hacer que Vernon se pusiera rojo de rabia. Dado que la pregunta se planteó razonablemente, quizás el propio Dudley pueda aclarar exactamente lo que ocurrió ayer durante la clase. Dijo el director con calma mientras enfocaba al chico en cuestión. Vernon miró con impaciencia a su niño silencioso. Bien, chico, date prisa y dile al hombre la verdad para que podamos terminar con esta farsa. Dijo el hombre en un tono que no admitía discusiones. Dudley Dursley de alguna manera, incluso con sus células cerebrales limitadas, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando Nick no había sido castigado y ahora le pedían que explicara lo que pasó ayer. Le dije que se mantuviera alejado de mi raro primo y él me miró mientras me preguntaba cómo era un bicho raro. Sentía que me iba a matar. Dijo Dudley histéricamente. Nick chasqueó la lengua cuando Dudley terminó de hablar y los dos adultos de Dursley se dieron cuenta de que esto no iba a terminar bien para ellos.
Ninguno de los dos era realmente estúpido a diferencia de su hijo e inmediatamente notó que el problema con su historia, llamó a Harry un bicho raro y lo miraron con ira. Parece que Dudley se olvidó de agregar algunos detalles necesarios para aclarar este tema, ¿puedo aclararlo? Nick preguntó al director con una sonrisa maliciosa. El hombre estuvo de acuerdo antes de que los Dursley intervinieran y Nick comenzó a hablar con total calma. Verás, estaba teniendo una conversación con mi nuevo amigo Harry Potter cuando Dudley se nos acercó a ambos con sus propios amigos sin ninguna provocación. Llamó bicho raro a mi nuevo amigo y, por supuesto, yo estaba molesto por eso y, de hecho, lo miré desde mi asiento sin levantarme y sin levantar la voz. Le pregunté con calma cómo Harry era un bicho raro. La respuesta que me dio fue que Harry era un bicho raro porque eso es lo que le dijeron sus padres. Vernon parecía que estaba a punto de interponerse, pero una mirada severa del director lo silenció. Luego aclaré que no había preguntado qué dijeron sus padres, sino que para aclarar cómo Harry era un bicho raro, se fue enojado cuando no pudo encontrar una respuesta mientras yo permanecía en mi asiento. Nick explicó y los dos adultos Dursley estaban pálidos después de escuchar toda la historia. Karma, tos, es su palabra contra la de Dudley y no hay ninguna prueba. Vernon dijo en un último intento de salvar su reputación. Todos los pensamientos de castigar a Nick desaparecieron de la cabeza del hombre después de escuchar la historia completa de Nick, ya que podía decir que Dudley estaba en el lado equivocado de la justicia aquí. En lugar de tratar de castigar a Nick, estaba tratando de salvar su propio pellejo, ya que este evento tenía el potencial de exponer la verdad de su vida hogareña, incluida la forma en que trató a su sobrino político. La sonrisa de Nick creció y Vernon de repente se sintió como si fuera un bistec jugoso siendo observado por un león que lo puso nervioso. Lo que Nick dijo a continuación fue el último clavo que hizo que esta situación fuera irredimible y selló el ataúd. Por el contrario, es toda la clase, incluida la palabra del maestro en contra de Dudley y, por favor, no olviden que su historia también corrobora la mía, solo que con menos detalles. Nick dijo y Vernon honestamente quería estrangular a su hijo por su tonto acto de provocar a este demonio llamado Nicholas Heron. Parece que toda esta reunión fue una pérdida de tiempo y tendré que llamar a los servicios para niños sobre el tratamiento del señor alfarero, espere una visita en breve en su residencia. Dijo el director con un tono neutro, las cosas están a punto de volverse mágicas en este caso, porque no hay forma en el infierno de que Dumbledore no se asuste cuando este asunto lo alcance. Nick pensó con un poco de anticipación ya que sabía que el viejo cabrón definitivamente investigaría la causa del cambio en el status quo, es decir, el mismo Nick. Si bien esto puso a Nick en peligro, también aseguró que el anciano definitivamente le enviaría una carta de Hogwarts si no lo había hecho ya. Nick fue despedido de regreso a su clase y la secretaria que lo escoltaba de regreso estaba asombrada de él, ya que había estado escuchando a escondidas la reunión y lo escuchó controlar toda la reunión sin problemas. Va a llegar lejos en la vida. Pensó honestamente. Cuando Nick entró en el salón de clases con la sonrisa victoriosa y engreída, todos supieron que Dudley había jodido y elegido el objetivo equivocado. Era una especie de regla que no desafías a Dudley porque sus padres siempre lo sacarán de apuros, pero Nick claramente le había dado la vuelta con la mirada en su rostro mientras caminaba casualmente hacia su escritorio junto a Harry. ¿Qué hiciste? Harry preguntó emocionado ya que la curiosidad lo estaba matando a él y al resto de la clase que se quedó en silencio para escuchar, incluso el maestro. Luego, Nick les contó la historia de cómo obligó a los Dursley a probar su propia medicina y podría haber expuesto el terrible trato de Harry también. Brillante. Dijo Harry con una genuina sonrisa de felicidad al escuchar la historia y de verdad esperaba que lo enviaran al mismo orfanato que Nick. Nick tuvo problemas para contener la risa cuando Harry le dijo esto, ya que no podía evitar imaginarse a Dumbledore recibiendo una carta diciéndole esto y teniendo un ataque al corazón. No sería extraño ya que entonces sentiría la necesidad de estar atento a las señales de Harry creciendo de una manera similar a Voldemort y volviéndose malvado. Nick sabía que eso era imposible debido a lo bondadoso que era Harry, pero aún así era una idea divertida. Sin embargo, no cerró las esperanzas de Harry, ya que honestamente no podía decirle a Harry que toda su miseria se debía a una vieja cabra intrigante y al mal conocido como profecías, al igual que uno esperaría cuando los servicios de protección infantil se presentaron en el número 4 de Private Drive y registraron la casa, no estaban nada contentos. A primera vista parecía un buen lugar para vivir y la habitación de Dudley era la viva imagen de una habitación infantil bien cuidada. Sin embargo, ahí fue donde surgió el problema, ya que la única otra habitación estaba completamente vacía y obviamente no había sido habitada en absoluto.
Esto llevó a la trabajadora social a interrogar a los Dursley y saber dónde vivía exactamente Harry, en un sucio armario de escobas debajo de las escaleras. El karma fue rápido y doloroso en este día para los Dursley, ya que la noticia se apoderó de la historia de alguna manera y la siguió. Harry fue reembolsado por su sufrimiento con una sola solicitud que usó para ir al mismo orfanato que Nick y la reputación de los Dursley se arruinó en una sola tarde. Sin embargo, Dumbledore llegó demasiado tarde para detener todo esto porque la persona que había designado para vigilar a Harry y los Dursley estaba casualmente fuera cuando todo se vino abajo y lo dejó indefenso. Talento inesperado. Dumbledore siguió el rastro de los recuerdos que casualmente revisó de los Dursley y encontró fácilmente la fuente del cambio repentino. Un niño de 10 años que cumpliría 11 en marzo, lo suficientemente mayor para unirse a Hogwarts con Harry, señaló despreocupadamente. El anciano mago observó cómo se desarrollaban los eventos desde la perspectiva de cada uno de los Dursley y solo pudo asentir apreciando el control y la presencia del joven en la reunión que creó este escenario. Claramente estaba disfrutando la forma en que tenía a la familia bailando en su palma, pero claramente no era arrogante ya que no alardeó de su victoria ante ellos. ¡Qué amiguito más interesante! Dumbledore pensó divertido después de leer detenidamente la memoria familiar del evento, pero luego cavó más profundamente en el recuerdo del niño. Dudley notó la confrontación inicial y se congeló. Reconoció que fue lo que aterrorizó al niño Muggle de inmediato: pura magia. Como un mago que estuvo expuesto a la energía diariamente en Hogwarts, el director se sorprendió al verla involucrada en este asunto, aunque no en un sentido convencional. Claramente es un vástago de sangre pura plantado cerca de Harry, ya que está claro que este estallido de magia no está muy bien controlado, más como un martillo que como un bisturí. Dumbledore analizó el uso de Nick de su magia de un solo vistazo. Parece que también debería revisar a este chico para ver si podría resultar como él. Decidió seriamente el viejo mago. Normalmente no se molestaba con los magos huérfanos, pero claramente Nick tenía demasiado talento para ser solo otro mago huérfano y ahora era amigo de Harry Potter. Dumbledore se apareció casualmente y nadie se dio cuenta de que estaba allí más allá de un fuerte pop. El orfanato estaba bastante animado cuando Dumbledore llegó cerca de él, ya que todos los niños y los cuidadores estaban asfixiando a Harry con atención positiva. Supongo que esto servirá como una buena manera de acostumbrarlo a la fama que tendrá el próximo año. El anciano mago pensó divertido mientras observaba a Harry luchar por ser el centro de atención. El director, por supuesto, también revisó los recuerdos de Nick de Harry y estaba feliz con lo que encontró. ¡Qué buen tipo! Incluso sabe cómo hacer joyas y no ha sido más que amable con Harry. El anciano mago pensó con aprecio. A Dumbledore no le pareció extraño en absoluto que Nick supiera cómo fabricar joyas, ya que las personas talentosas han estado haciendo cosas aparentemente anormales como esa durante el tiempo que esas personas han existido. Ayudó que le mostró al anciano mago que Nick probablemente tenía un talento excepcional para encantar, ya que la mayoría con ese talento tiende a aprender un oficio también cuando es joven. Sin embargo, apareció un gran problema cuando Dumbledore trató de usar la legilimancia sobre Nick solo para que quedara atrapado en el recuerdo de su hermana Ariana muriendo una y otra vez. Cuando la represalia mental terminó, Dumbledore parecía visiblemente un poco mayor y estaba cubierto de sudor. ¿Qué diablos acaba de pasar? El supremo Muggle pensó con horror que solo creció cuando vio a Nick mirar el anillo en su mano con confusión y luego darse cuenta antes de mirar a su alrededor con cautela. Él encantó el anillo para proteger su mente. ¿Cómo? Dumbledore pensó con terror en el talento necesario para tal cosa. Tom no tiene nada como este joven en términos de talento. Tendré que vigilarlo de cerca. Pensó seriamente el viejo mago antes de desaparecer sin darse cuenta de que Nick estaba actuando cuando miró a su alrededor. Nick había sentido al anciano mago en el momento en que apareció gracias a su sensibilidad a la magia, y Dumbledore era como un maldito faro con la cantidad de cosas que estaba dejando pasar pasivamente. El hechizo de desilusión del anciano fue totalmente inútil contra Nick y, en verdad, simplemente lo hizo un poco más cruel en su represalia cuando Sanar reaccionó al intento del anciano de sondear su mente. La defensa automática simplemente destroza la sonda mágica normalmente, pero Nick la usó para enviar un recuerdo repetitivo de la peor experiencia que la vieja cabra haya tenido. Me alegro de que al menos haya terminado. Esperar a que ese tipo haga su movimiento se estaba volviendo cada vez más difícil. Nick pensó aliviado. Había estado esperando la visita de Dumbledore durante horas e incluso una persona paciente como él estaba empezando a volverse un poco paranoico. Aunque puede que me haya pasado un poco con las represalias. Nick pensó tímidamente.
Le compraré unos calcetines de lana para Navidad en mi primer año como disculpa, decidió, ya que todos recordaban esa línea en los libros. Reciclaje. A Nick se le obligó a compartir una habitación con Ari en el orfanato, ya que claramente se llevaban bien, no es que a ninguno de los dos les importara. A Nick no le importó porque Harry ya sabía sobre su habilidad para hacer manualidades, así como el hecho de que ambos terminarían yendo juntos a Hogwarts el próximo año y sabiendo que Dumbledore terminaría en la misma casa y habitación. Ambos están prácticamente garantizados para ser colocados en Gryffindor con sus personalidades siendo lo que eran. Nick era un poco especial en este sentido, ya que en realidad podía encajar sin importar la casa en la que lo ubicaran. Después de todo, era astuto y ambicioso como Slytherin, valiente como Gryffindor, sabio como Ravenclaw y leal y trabajador como Hufflepuff. En un escenario como este, Nick imaginó que su propia opinión sería el factor decisivo para el sombrero seleccionador y, lamentablemente, Gryffindor es simplemente la mejor opción. La cantidad de favoritismo acumulado del lado de Gryffindor durante los años escolares de Harry era simplemente demasiado grande como para no intentar aprovecharla. Claro que vino con algunas desventajas importantes, incluida una gran cantidad de peligro, pero los beneficios hicieron que valiera la pena. Además, probablemente también haría que Dumbledore sospechara mucho menos de él a largo plazo, ya que la mayoría de esa casa son personas heroicas en lugar de villanos. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes en opinión de Nick tenía que ser la gran cantidad de idiotas o personas despreocupadas en la casa que sin duda intentarían distraerlo a él y a Harry con juegos y otras cosas inútiles. Pasó una semana después de eso y los Dursley habían empacado y dejado el área llevándose a Dudley con ellos porque no podían soportar las miradas que la gente les daba. Esto significó que el distrito escolar estaba libre de la intimidación de Dudley, que fue celebrada tanto por el personal como por los estudiantes. Nick se sintió como un idiota al final de la semana cuando Harry le preguntó por qué no había tratado de encontrar chatarra para convertirla en joyas. Para Harry era una solución simple, pero Nick había ignorado por completo la idea ya que tenía la falsa impresión de que los materiales debían ser buenos para crear anillos. Honestamente, probablemente debería intentar hacer algo con chatarra para ver si el sistema lo cuenta. Harry ya está tomando la decisión de hacerse amigo de él. Buen trabajo pasado de mí, Nick pensó palmeándose la espalda. El sábado Nick y Harry salieron del orfanato para ir a buscar chatarra que les pueda ser útil. El Londres Muggle a principios de los 90 era un lugar fantástico para que los cazadores de metales fueran a buscar porque las cosas se tiraban a diario junto con la basura real. Latas, cuberterías, utensilios de cocina, autopartes e incluso piezas de construcción. Los dos encontraron estaño, plata, hierro, acero y cobre en cantidades lo suficientemente grandes como para que Nick tuviera suficiente material para trabajar durante un buen minuto. La gente de la refinería de metales local estaba más que feliz de ayudar a los niños a derretir la chatarra en pequeños lingotes. Quedaron impresionados por la iniciativa que Nick y Harry habían mostrado e incluso el dueño de la refinería contribuyó para ayudar a moldear el acero en un juego de tenazas y martillos para ellos una vez que supieron para qué querían el metal. Lo único que los hombres de la refinería querían a cambio era una pieza de joyería cada uno como pago. Necesitaban papel y lápiz para que Nick pudiera medir cada una de las tallas de sus anillos, pero por lo demás no vio ningún problema con este arreglo. El cuidador del orfanato se confundió cuando los dos niños regresaron con herramientas y lingotes de metal. Pero cuando escuchó para qué servían, estuvo más que feliz de despejar el viejo cobertizo detrás del edificio para que trabajaran, ya que tenía una chimenea que Nick podía usar para calentar el metal. Nick notó distraídamente que si había algo que los ingleses nunca despreciaban, eran los jóvenes que querían dedicarse a la artesanía. Lo único que me falta es algo que funcione como un yunque y debería poder empezar. Nick pensó mientras miraba el taller improvisado en mal estado. Nick tuvo suerte 2 días después cuando el autobús escolar pasó por una vista de nueva construcción y vio un montón de desechos que casualmente tenían un trozo de viga de acero de aproximadamente 1 pie de largo en el borde. Fue bastante caminar desde el orfanato, pero Nick finalmente llegó allí por la noche y convenció al capataz del sitio para que se lo entregara. La caminata de regreso al orfanato fue una mierda y media, pero Nick valió la pena porque ahora tenía un taller utilizable. Lección de elaboración. Relájate, amigo, pareces más emocionado por finalmente usar el taller que yo. Bromeó Nick con Harry, quien ya estaba comenzando a recuperarse de su desnutrición después de una semana en el orfanato. Todavía no tenía un peso saludable, pero al menos no era tan flacucho como cuando Nick lo conoció por primera vez. ¿Cómo no estás emocionado?, preguntó Harry con exasperación.
Ese era el rasgo que Harry estaba haciendo todo lo posible por sacar a Nick, lo inexpresivo que era. Estaba claro para Harry que Nick era un individuo muy reservado y tenía problemas para relajarse realmente en la última semana que habían vivido juntos y eso lo molestaba. Harry sabía todo acerca de mantenerse callado para evitar llamar la atención, los Dursleys se aseguraron de eso. Pero el silencio de Nick era completamente innecesario y Harry lo sentía mal, como si la sola idea de bajar la guardia asustara a Nick. No sabía qué había pasado para que Nick se sintiera así, pero no necesitaba saberlo para tratar de ayudar a su amigo a recuperarse. Estoy razonablemente emocionado por finalmente ponerme a trabajar, pero ni siquiera sabes cómo hacer manualidades, por lo que es extraño lo ansioso que estás. Dijo Nick rogando los ojos, ¿vas a convertir la chatarra que encontramos en la basura en un tesoro literal? ¿Por qué no estar emocionado? Preguntó Harry retóricamente con una mirada de suficiencia ya que sabía que había ganado esta discusión. Nick solo pudo levantar las manos en señal de derrota ya que ambos sabían que Harry tenía razón y había perdido la batalla. Te prometo que cambiarás de tono cuando realmente empiece, ya que todo el proceso es honestamente un poco aburrido. Dijo con una sonrisa. Harry parecía menos confiado. No puede ser tan malo, ¿verdad? Pensó preocupado. Una hora después de la escuela, Harry entró en el taller destartalado con Nick emocionado solo para quedarse atónito cuando encendió la chimenea y la alimentó durante 30 minutos completos. No me mires así. Encender un fuego fuerte y caliente es un paso importante sin atajos con lo que tenemos disponible. Nick dijo con una pequeña risa cuando vio lo aburrido que parecía Harry. Así que literalmente tenemos que perder tanto tiempo incluso llamando solo para que comiences. Preguntó el chico con una expresión llena de pavor. Solo el primer compañero de anillo. El trabajo del fuego es simplemente ayudar a mantener el metal trabajable por más tiempo después de que alcance la temperatura. Lo divertido realmente viene cuando estoy moldeando el metal en sus diseños elegidos. Nick explicó pacientemente mientras arrojaba un lingote de cobre al fuego rugiente. Gracias a Dios, pensé que siempre iba a ser tan aburrido. Entonces, ¿cuánto tarda el metal en calentarse? Preguntó Harry con curiosidad mientras se limpiaba el sudor de la frente. Nick se encogió de hombros, depende del metal, algunos son duros y tardan más en funcionar como el acero, mientras que otros son naturalmente suaves y se calientan rápidamente como este lingote de cobre que ya se ha calentado. Explicó mientras usaba un par de tenazas ásperas para recoger el lingote resplandeciente. Nick llevó el lingote a su yunque improvisado y lo colocó con cuidado en el centro para poder moldearlo un poco. Ahora verás los preliminares necesarios para hacer un anillo. ¿Ves cómo esta pieza de metal es tan grande? Preguntó con calma. Sí, ¿qué pasa con eso? Preguntó Harry interesado. Nick comenzó a golpear el metal mientras se aseguraba de mantenerlo quieto con las tenazas. Necesito convertir esta gran pieza de metal en un montón de piezas más pequeñas, ya que un solo anillo generalmente no usa mucho metal y esto es demasiado. En este momento, lo que estoy haciendo al martillar el metal se llama dibujarlo. Fuera, observe un poco y debería quedar claro. Nick dijo sin apartar los ojos del lingote o detener sus golpes de martillo. Harry observó con asombro cómo el lingote se hacía más delgado con cada golpe pero también más largo. Nick se detuvo después de 5 minutos y volvió a poner el metal que tenía casi el doble de su longitud original y la mitad de su altura en el fuego. Luego se volvió hacia Harry. Entonces, ¿ya te diste cuenta? Preguntó con curiosidad. Al sacar el metal, se vuelve más fácil obtener la cantidad justa cuando lo rompes en diferentes pedazos, ¿verdad? Harry preguntó seriamente. Algo así, sí. Una pequeña corrección es que no romperé el metal sino que lo segmentaré exactamente. Nick respondió honestamente. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Harry confundido. La segmentación es precisa mientras que la rotura no lo es. Si solo estuviera jugando rompiendo el metal estaría bien. Pero como ya tengo un diseño en mente, la segmentación funciona mejor. Nick explicó pacientemente. Lección de manualidades, 2. ¿Te gusta tu anillo? Preguntó Harry señalando la mano derecha de Nick, donde Sanar estaba sentada sobre su dedo índice, que brillaba levemente a la luz del fuego. Nick negó con la cabeza. Estaba pensando en hacerlos con forma de martillos de herrero con las asas formando la banda. Dijo honestamente. Harry miró iluminado porque trabajan con metal. Dijo emocionado al entender el proceso de pensamiento de Nick. Sí, pensé que a ellos también les gustaría. Admito que también ayuda que sea un diseño bastante simple.
dijo Nick con una risita antes de sacar el metal del fuego ya que se calentó nuevamente, una vez más golpeó con cuidado el metal hasta que ganó algo más de longitud y perdió algo de espesor. Nick levantó el metal una vez que se acercó al grosor que quería para verificar la uniformidad, que luego martillaba y encontraba puntos demasiado gruesos. Una vez que el metal tuvo un grosor uniforme, lo dejó a un lado y agarró un lingote de hierro y lo arrojó al fuego. ¿Por qué pusiste esa otra pieza de metal en el fuego?, preguntó Harry confundido. Nick se limpió su propio sudor y se apoyó contra la pared del cobertizo ya que el hierro tarda más en calentarse. Necesito ese hierro para hacer un cincel temporal para segmentar el cobre sin dañar las proporciones. La mayoría de los herreros tienden a hacer cosas similares si descubren que les falta una herramienta específica. Explicó honestamente. Entonces, si necesitas una herramienta, ¿simplemente la fabricas en lugar de ir a buscarla?, preguntó Harry teniendo problemas para captar la idea. Si tengo la habilidad y el material, ¿por qué no haría la herramienta en lugar de que alguien más la hiciera?, preguntó Nick retóricamente. Harry finalmente pareció entenderlo y asintió con la cabeza. Eso tiene sentido. Él admite, vamos a estar aquí por bastante tiempo, el hierro tarda un poco en calentarse a una temperatura viable. Nick dijo casualmente. Harry se hundió en la decepción. ¿Todas las sesiones de elaboración son tan aburridas?, preguntó exasperado. Nick se rió. Hombre, él odiará las pociones si es tan impaciente. Nick hizo una pausa a mitad de un pensamiento. Bueno, más que solo porque Snape va a estar respirando sobre su cuello, corrigió. Te diré que amigo, ve a entretenerte de alguna manera y déjame la elaboración a mí y te mostraré el producto final más tarde, ¿de acuerdo?, Nick sugirió con la esperanza de delatar a su amigo sin que Harry necesitara sonar grosero. Probablemente lo mejor, no creo que sea para mí, Nick. Harry admitió con un suspiro. Nick solo sonrió tranquilizadoramente. No es para mucha gente, no te preocupes por eso, no es piel de mi espalda, dijo encogiéndose de hombros. Nick recordó haber leído por primera vez la serie de Harry Potter en su vida anterior y reírse de cómo la impulsividad del trío los metió en problemas. Nunca pensé que lo vería por mí mismo, pensó con un poco de melancolía. Nick no le mintió a nadie sobre sus recuerdos durante su tiempo en este mundo, ya que más allá del nombre que tenía este cuerpo, no quedaba nada de su propietario anterior. Dicho esto, los recuerdos de su antigua vida aún permanecían, pero comenzaban a desvanecerse rápidamente a medida que pasaba el tiempo. Tenía la teoría de que este mundo estaba tratando activamente de borrar los recuerdos de un mundo diferente, ya que desafiaba las leyes de este. Esto también se explica por qué su conocimiento de los libros no se vio afectado, ya que por las leyes de este mundo podría considerarse un tipo de adivinación hacia un posible futuro. Un poco apesta que no pueda guardar ningún detalle importante de mi vida pasada, ya que podrían ser útiles, pero es lo que es. Nick pensó con un suspiro. Miró a Harry confundido. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó haciendo que Harry se diera cuenta de que en realidad no tenía ni idea y salió del cobertizo con una mirada avergonzada. Nick solo se rió de su torpeza y volvió a esperar pacientemente a que la plancha se calentara. Tardó 10 minutos, sobre todo porque el fuego de una chimenea solo puede mantenerse caliente alimentándolo. Recogiendo el metal con un par de pinzas frías, Nick colocó el bloque de hierro en el yunque improvisado e inmediatamente levantó su martillo antes de dejarlo caer en una de las esquinas de los bloques. Repitiendo esto una y otra vez, Nick cambió lentamente ese lado del bloque en forma de cuña y luego lo biseló cuidadosamente en una forma de hoja desafilada, haciendo un cincel feo pero funcional. Luego lo ignoró y arrojó el cobre nuevamente al fuego para que alcanzara la temperatura nuevamente. Dilema. Nick no necesitaba el metal súper caliente como lo necesitaría si fuera a trabajarlo lo suficientemente caliente como para que no se agriete con el cincel. Una vez que estuvo lo suficientemente caliente, Nick sacó el metal del fuego y tomó el cincel antes de alinearlo con cuidado para cortar una tira de material de cerca de 7 milímetros de ancho. Luego, Nick golpeó el lado romo del cincel con su martillo cortando esa tira del resto. Repitió este proceso hasta que el tocho de cobre quedó cortado en 24 tiras de 7 milímetros de ancho y 2 pulgadas y media de largo, de unos 2 milímetros y medio de espesor. El resto del proceso de modelado fue fácil después de eso, ya que simplemente necesitaba calentar las tiras a una temperatura viable antes de golpear suavemente un extremo de ellas haciendo que el otro se ensanchara y tuviera una forma similar a la de un hongo. Una vez que la tapa de los champiñones tuvo el tamaño correcto, Nick aplanó los bordes hasta que la tapa de los champiñones ahora era rectangular, como un martillo de herrero.
Después de eso, solo era cuestión de repetir el proceso para el resto y curvar el mango formando un anillo que luego se dimensionó en función de la lista que había obtenido de los hombres en la refinería. Una vez hecho esto, Nick se encontró con un problema de conflicto entre lo que quiere hacer como artesano y lo que debería hacer como mago. Por un lado, sus instintos como artesano mágico le decían que los anillos necesitaban ser encantados. Mientras que su cerebro le decía que se metería en un gran problema si el ministerio se enteraba de que a sabiendas les dio objetos encantados a los muggles. Este fue todo un dilema para Nick, ya que estaba igualmente dividido entre la lógica y la emoción. Por mucho que me duela admitirlo, el riesgo de encantar estos anillos es demasiado grande. No puedo tentar al destino y que me envíen a Azkaban solo para satisfacerme a mí mismo. Pensó con gran pesar y comenzó a pulir los anillos para eliminar las asperezas. No eran piezas impecables con calidad de tienda, pero Nick estaba satisfecho con su apariencia. Aparentemente, el sistema supo automáticamente que había terminado con estos anillos y apareció una serie de notificaciones. Esta notificación le dijo que obtuvo una cierta cantidad de puntos de anillo por hacer estos anillos. No valían muchos puntos ya que solo obtuvo 3 por cada uno de los anillos, lo que multiplicado por el hecho de que había 24 de ellos le dio a Nick 72 puntos en total. Además de los 28 puntos que le quedaban de crear sanar, ahora tenía 100 puntos, incluso. Esto fue suficiente para permitirle comprar un solo boleto misterioso si así lo deseaba o 2 piezas de equipo básico como un martillo y unas tenazas. Nick estaría mintiendo si dijera que no estaba interesado en probar suerte con el boleto misterioso, pero decidió quedarse con los puntos por ahora. Como había prometido, Nick envolvió los anillos en un trozo de tela y los sacó del cobertizo después de apagar el fuego para mostrárselos a Harry. Harry estaba en su habitación compartida en su cama leyendo uno de los libros de Nick pensando que era un libro de fantasía en lugar de un libro escolar para el próximo año. Específicamente, una historia de magia de Batilda Baxot, que fue una elección irónica considerando lo odiada que era esa clase según los libros. Ciertamente te ves cómodo, dijo Nick llamando la atención de Harry mientras se quitaba la camisa empapada de sudor y la metía en el cesto de la ropa. ¿Terminaste?, preguntó Harry instantáneamente cada vez más emocionado mientras doblaba la oreja de la página en la que estaba y cerraba el libro para horror de Nick. No dobles la oreja así o arruinarás el libro, dijo enojado. Harry levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Caray, no hay necesidad de enfadarse tanto, dijo a la defensiva mientras deshacía la oreja doblada y usaba un trozo de papel como marcador. Sin embargo, para responder a tu pregunta, sí, terminé los anillos aquí, dijo Nick lanzando el manojo de anillos a Harry quien lo atrapó sin problema. El niño abrió el bulto pero tenía una mirada confundida cuando vio los anillos en él. ¿No se supone que las joyas deben ser brillantes?, preguntó confundido. Nick se rió. Depende realmente de algunos factores. Primero es quién debe recibir las joyas. Segundo es de qué están hechas y finalmente la persona que las hizo tiene la capacidad de hacerlas brillantes. Las respuestas a esas preguntas en orden. Son trabajadores del metal, cobre y no con la configuración que tengo actualmente, Nick dijo honestamente. Cerrar llamada. ¿Qué tienen que ver ellos trabajando en metal con esto?, Harry preguntó mientras el resto lo entendía muy bien. Cuando estábamos en la refinería, ¿cómo describiría a los hombres allí?, Nick preguntó pacientemente y Harry lo pensó por un minuto antes de darse cuenta. Sucio, dijo al darse cuenta. Nick asintió con una sonrisa. Humo, polvo de metal, sudor y suciedad es el precio que pagan esos hombres por trabajar en ese trabajo. Entonces, de la forma en que lo veo, algo brillante no tiene sentido para ellos, ya que también se ensuciará. Así que en su lugar hice algo simbólico en su lugar, dijo Nick con orgullo. Harry asintió con la cabeza. Es brillante, dijo emocionado. Haremos un viaje el sábado para darles los anillos a los tipos y estoy seguro de que estarán de acuerdo, Nick dijo con una sonrisa. Por ahora, aunque necesito un baño, Nick dijo con una mueca mientras se olía. Harry estalló en carcajadas por esto, pero Nick simplemente lo ignoró mientras se dirigía al baño. Quiero terminar ese espacio en blanco mío, pero no puedo arriesgarme a que ninguno de los otros me vea trabajar y llamar la atención de los ministerios. Nick pensó con un suspiro mientras se frotaba a fondo con el jabón. Hizo una pequeña mueca cuando repasó los moretones en curación en su cuerpo, pero por lo demás terminó rápidamente y se cambió a un conjunto de pijama de algodón gris liso. Él y Harry hablaron sobre una historia de magia durante el resto del día hasta la cena, después de lo cual se acostaron para pasar la noche.
El día siguiente era viernes y la escuela era como siempre un evento tortuosamente aburrido para Nick, pero se aguantó. Ni él ni Harry hicieron nada por el resto del día más allá de sumergirse en sus propios libros elegidos y relajarse. Sin embargo, el sábado fue un asunto completamente diferente, ya que empacaron los anillos en una pequeña caja de cartón que la señorita Smith les había dado y se dispusieron a entregar los anillos. Nunca dejaba de sorprender a Nick la cantidad de gente que caminaba por todas partes en Londres. Nadie pareció pestañear a los dos niños mientras se movían con el flujo de tráfico peatonal hacia su destino a una gran velocidad de caminata. Sin embargo, lo que llamó la atención de la gente fue un hombre extrañamente vestido con una camisa floral hawaiana brillante y pantalones de chándal holgados que aparentemente pensó que se estaba confundiendo. Si eso no es un mago, me comeré los zapatos. Nick pensó con una mueca y comenzó a alejar a Harry de donde estaba el hombre. Afortunadamente, el mago siguió ocupándose de sus asuntos y no molestó a los niños en absoluto. Ese tipo debe estar loco para caminar así. Harry chismeó después de estar seguro de que habían salido del rango auditivo del hombre. Nick se encogió de hombros. No sé, tal vez solo encontró la ropa cómoda. Ofreció sin comprometerse. Harry se rió de esa respuesta. ¿Crees que podría haber escapado del manicomio? Preguntó en broma. No estás tan lejos en realidad. Nick pensó para sí mismo cuando escuchó la pregunta. Sin embargo, lo que dijo fue: realmente no tengo idea, solo espero que no cause ningún problema. Esto tampoco era una mentira, como si el mago cometiera un error y usara magia sin pensar que los obligadores de los ministerios se involucrarían y eso significaría problemas para él y Harry. Si bien la mayoría de las veces esas personas solo se dirigieron a los muggles que vieron lo que no deberían haber visto, algunos casos pueden implicar que necesiten borrar toda evidencia de la muerte de un mago, es decir, todos los que los vieron. Nick no estaba dispuesto a probar si sanar resistía los hechizos de ataque de fuerza bruta en su mente. Sabía muy bien que el anillo tenía un límite de resistencia que no era muy alto debido a su falta de habilidad y experiencia. Lo volveré a forjar más tarde cuando mejore mucho en el uso del estilo de elaboración, Nick prometió mentalmente. Afortunadamente, no aparecieron obligadores y los dos muchachos llegaron a la refinería de metal sin ningún problema una hora después. Los trabajadores estaban felices de verlos a los dos y preguntaron cómo funcionó su proyecto. Harry descubrió que el trabajo no era para él, pero por lo demás fue genial. Incluso trajimos los anillos que prometimos. Nick dijo emocionado dejando atónitos a los trabajadores. Para ser justos, muchacho, en realidad no esperábamos que fueras y realmente nos hicieras anillos. Dijo el jefe con una risa incómoda. Nick frunció el ceño. Di mi palabra y eso significaba que iba a cumplir. Dijo un poco ofendido. El jefe levantó las manos en señal de rendición. No fue mi intención molestarte, muchacho, no tengo dudas sobre tu honor, pero puedes entender que no esperes que un par de muchachos como tú hagan un trabajo tan duro, ¿verdad? Dijo el hombre con calma. Apreciación y salto de tiempo. Está bien, supongo, solo dolía un poco que dudaran de eso es todo. Dijo honestamente. Todos los trabajadores asienten con la cabeza al comprender un hombre debe tomar su palabra en serio, así que la culpa aquí es nuestra. Muchacho, ¿puedo pedir perdón? Preguntó el jefe con sinceridad. Nick asintió. Está bien, te perdonaré todo este tiempo, pero no dejes que vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Dijo serio y los trabajadores se palmearon el pecho en señal de acuerdo. Ya basta de eso. ¿Quién quiere ver los anillos? Preguntó Nick con una sonrisa mientras sacudía la caja ligeramente. Todos los trabajadores estaban ansiosos por ver lo que Nick había hecho para ellos y vaciaron la caja en una mesa desordenada cercana. Los hombres se interesaron cuando los anillos de cobre cayeron sobre la mesa y uno de ellos tomó un anillo con curiosidad. Están diseñados después de los martillos y, gracias al material, son fáciles de limpiar y arreglar. Cada anillo tiene el tamaño escrito en la cabeza del martillo. Nick explicó con una sonrisa. Los hombres rápidamente dividieron los anillos y los admiraron felizmente en sus propios dedos. Martillos de cobre, ¿eh? Tienes un buen anillo, muchacho. Dijo el jefe con una sonrisa mientras miraba el anillo naranja en su dedo. Pensé que todos ustedes disfrutarían de esto. Nick dijo con una sonrisa. Sí, es difícil creer que un idiota como tú haya hecho cosas como esta, pero tiene todas las marcas del trabajo, así que bien hecho. El jefe dijo honestamente. Nick sonrió. No has visto nada, pensó mientras frotaba a sanar con el pulgar. Harry no tuvo problemas para socializar con los trabajadores a pesar de que estaban sucios y malolientes, ya que estaba feliz de ser reconocido.
Nick no pudo evitar pensar que esa podría ser la razón por la que Hagrid era una de las personas favoritas de Harry. El medio gigante no vio raza, color, casa o línea de sangre, todo lo que vio fue gente y solo eso lo hizo mejor que la mayoría de los magos vivos. Nick y Harry pasan el rato con los trabajadores de la refinería durante aproximadamente una hora antes de regresar al orfanato. Después de eso, simplemente jugaron al ajedrez la mayor parte del día con Nick ganando todo el tiempo, pasó el tiempo y después de esto llegaron y pasaron 3 meses y medio con Nick forjando anillos en el taller mientras mejoraba lentamente sus habilidades y disfrutaba de su tiempo con Harry. Sus heridas se habían curado por completo en este tiempo y gracias a su forja, su cuerpo ahora era mucho más fuerte que antes. Harry también se había recuperado de su desnutrición en su mayoría, ya que la mayoría de los signos habían desaparecido y solo se podían ver las partes creadas a partir de sus efectos a largo plazo. Nick se mantuvo firme y nunca encantó ninguno de los anillos que hizo, mientras que también destruyó la mayoría de ellos después de que el sistema le pagó por ellos para que pudiera reutilizar los materiales de los que estaban hechos. La fecha era ahora el 25 de julio de 1990 y Nick finalmente decidió encantar un anillo ya que en 6 días más era el cumpleaños de Harry. Ya había acumulado una gran cantidad de puntos a pesar de que solo forjaba 3 anillos al día, ya que quería calidad sobre cantidad a diferencia de los anillos que hizo para los trabajadores de la refinería. Como resultado, cada uno de esos anillos valía más y el anillo de plata de mejor calidad que había hecho hasta ahora valía 25 puntos, en total había hecho 336 anillos durante este tiempo, 100 valía 10 puntos, 56 valía 12, 89 valía 15, 10 valía 16, 20 valía 17, 30 valía 19, 15 valía 20, 10 valía 22, 3 valen 23, 2 valen 24 y 1 vale 25. Esto le dio un gran total de 4.839 puntos de anillo ya que no ha comprado nada con ellos en este tiempo. Esto suena como mucho, pero en realidad apenas fue suficiente para comprar un equipo Muggle básico. Los precios de las cosas más grandes como la fragua eran terriblemente caros con la pequeña fragua Muggle básica que costaba 1000 puntos solo. En lugar de comprar algo así y tener que dejarlo atrás cuando fuera a Hogwarts el próximo año, Nick estaba ahorrando para algo que encontró mientras recorría la tienda un día. Modelo de encantamiento de uso único. Espacio de almacenamiento, 3 metros cúbicos, precio 5000 puntos de anillo. Nick se sorprendió cuando descubrió que, en lugar de tener que personalizar cada encantamiento, podía usar los encantamientos del sistema mucho menos flexibles por un precio elevado. Nick tenía la ligera sospecha de que la razón por la que no tenía su espacio de inventario abierto en el sistema es que necesitaba un área de almacenamiento real para que funcionara. Una vez que ahorró suficientes puntos para comprar este encantamiento del sistema, lo descubriría. Por ahora, necesito averiguar qué quiero poner en el anillo de Harry. Nick pensó seriamente. No quiero simplemente copiar a Sanar, ya que eso podría obligar al anciano a tomar medidas drásticas. También quiero que el encantamiento sea realmente útil para Harry. Nick pensó con el ceño fruncido. Nick pasó un día entero pensando profundamente, lo que preocupó bastante a Harry ya que, aunque sabía que Nick a menudo se perdía en sus pensamientos, nunca era tan malo. Esto cambió cuando uno de los niños en el orfanato lo golpeó con una pelota por accidente y algo cosió para hacer clic para Nick y de repente estaba muy animado. Harry nunca habló sobre las rarezas que había notado en Nick, pero eso no significaba que no notara las pequeñas cosas que lo confundían. Una de esas cosas fue cómo Nick parecía detenerse a sí mismo de decir realmente lo que estaba pensando. Lo peor tienen que ser los momentos en que de repente parece saber mucho más que nadie sin ninguna razón explicable. Estos libros extraños y fantásticos que tiene por alguna razón, por ejemplo, hacen que Nick se divierta al verlo leer por alguna razón y Harry no tenía idea de por qué. Nick desapareció en el taller que se había convertido en una especie de zona de exclusión aérea en el orfanato después de que uno de los otros niños se lastimó jugando con las herramientas. Harry evitó el taller principalmente porque siempre era incómodo allí y estaba aburrido hasta las lágrimas todo el tiempo ya que simplemente no tenía la paciencia para sentarse allí esperando sin pensar. Entonces, cuando Nick cerró las puertas del taller, nadie se dio cuenta. Las ventanas estaban demasiado altas para que alguien pudiera mirar y era de día, por lo que cualquier brillo adicional pasaría desapercibido. Nick recuperó el anillo en forma de pájaro de su bolsillo y lo colocó contra el pequeño yunque que había obtenido acumulando acero durante un mes antes de que la gente de la refinería lo fundiera y le diera forma.
Aquí va nada, pensó nerviosamente mientras una vez más comenzaba a brillar mientras ejecutaba la verdadera potencia de su estilo artesanal. La mente, el alma y el cuerpo de Nick se habían estabilizado una semana después de que él y Harry le dieran sus anillos a los trabajadores de la refinería, lo que provocó que su magia también dejara de crecer tan rápido y volviera a un lento y agonizante arrastre. Sin embargo, gracias a esta estabilización, a Nick le resultó mucho más fácil controlar su espíritu de la manera correcta y llevar el brillo a sus manos. A diferencia de Celebrimbor, sin embargo, Nick no pudo limitarlo a su mano de martillo desperdiciando aproximadamente 2/3 de la cantidad de energía que estaba usando. Sin embargo, él sabía esto e inmediatamente comenzó a incorporar su comprensión de los escudos y la defensa en su espíritu, lo que sutilmente cambió su frecuencia. Sin perder un momento, Nick golpeó con su martillo el anillo. Sin embargo, a diferencia de lo que uno esperaría, el anillo no estaba dañado y no se movió en absoluto como si el golpe fuera una mentira. Sin embargo, el anillo resonante de metal golpeando metal contó una historia muy diferente. Un golpe tras otro comenzó a llover sobre el anillo y con ellos un estallido de luz blanca pura brotó del anillo, pequeño al principio pero más grande a medida que caían más golpes. Otar. Nick habló y una sola palabra élfica apareció en el anillo y cuando Nick golpeó el anillo de nuevo, la palabra apareció en el estallido de energía. Millón. Nick pronunció una nueva palabra que apareció en el anillo, así como la explosión de energía. La energía era casi cegadora en este punto y Nick sabía que se estaba quedando sin energía y con su último poder pronunció la última palabra para aparecer en el ring Kauma. E inmediatamente se desmayó por el esfuerzo. Nick se despertó una hora más tarde cuando su cuerpo apenas se recuperó lo suficiente como para funcionar. Allí, sobre el yunque, yacía el anillo del pájaro, tarareando tranquilamente mientras esperaba pacientemente a que su creador lo nombrara y lo terminara. Nick se levantó tembloroso y habló con una voz cansada pero autoritaria: tú eres Otar. Y las palabras aparecieron una vez más, esta vez en lugares específicos del anillo. La palabra Otar estaba en el anillo izquierdo, la palabra Mellón en el cuerpo y la palabra Kauma en el anillo derecho. Con esto, el anillo estaba completo y, a diferencia de Sanar, este anillo era muy superior, ya que se hizo usando una técnica un poco más avanzada del estilo de elaboración que Nick se dio cuenta a la mitad de la forja para la que aún no estaba listo. La visita de Hagrid el día siguiente fue emocionante tanto para Nick como para Harry, incluso si el primero se sentía terriblemente enfermo por el esfuerzo excesivo de su espíritu durante los días anteriores de viaje. Hasta que se recuperara, Nick iba a sufrir lo que parecía ser el peor caso de gripe de todos los tiempos. Sería mucho peor si no se hubiera excedido un poco con un intento de infusión de palabras. Lo logró, pero solo a costa de una semana de terribles síntomas gripales como escalofríos, fiebre, vómitos, debilidad corporal y un dolor de cabeza que estaría dispuesto a luchar para que Dios detuviera. Nick solo podía sentarse impotente en la cama bajo la severa mirada de la señorita Smith mientras Harry y él recibían la visita de un tal Rubeus Hagrid. Las miradas que recibió el medio gigante del cuidador fueron hilarantes y Nick se habría reído si no se hubiera sentido como si estuviera muerto. Nick estaba tranquilo cuando recibió su carta de Hogwarts mientras que Harry estaba incrédulo. Es difícil creer que lo sé, pero eres un mago, Harry. Dijo Hagrid con su mayor sonrisa. Tos vaya, gracias. Dijo Nick secamente mientras Hagrid parecía olvidar que también recibió una carta que se leyó como tal: estimado señor Hierro, nos complace informarte que tienes una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de todos los libros y equipos necesarios. El plazo comienza el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente, Minerva McGonagall, subdirectora. Lista de la compra: ropa: 3 juegos de túnicas de trabajo sencillas, negras. Un sombrero puntiagudo liso, negro, para usar durante el día. Un par de guantes protectores, piel de dragón o similar. Una capa de invierno, negro, cierres plateados. Tenga en cuenta que toda la ropa de los estudiantes debe llevar etiquetas con su nombre en todo momento. Libros: el libro estándar de hechizos, grado 1 de Miranda Gossauk. Una historia de magia de Batilda Baxoit. Teoría mágica de Albert Waffling. Una guía para principiantes de transfiguración por Emerick Switch. 1000 hierbas mágicas y hongos por Fillida Spore. Pociones y tragos mágicos de Arsenio Gilger. Animales fantásticos y dónde encontrarlos por Newt Scamander. Las fuerzas oscuras. Una guía para la autoprotección de Quentin Trimble. Otro equipo: 1 varita, 1 caldero, 1 juego de ampollas de vidrio o cristal, 1 telescopio, 1 juego de balanzas de latón. Los estudiantes también pueden traer un búho o un gato o un sapo. Se recuerda a los padres que los primeros años no están permitidos tener sus propias bromas.
N/A. Esa lista es un dolor de escribir. Hagrid se sonrojó un poco cuando escuchó a Nick hablar débilmente desde la cama y se olvidó por completo de él por la emoción de ver a Harry de nuevo. Perdón por eso, muchacho, me dejé llevar un poco por ver a Harry después de tanto tiempo. También eres un mago, por supuesto, dijo con calma. Nick se rió entre dientes. Está bien, tos, honestamente te daría un poco de privacidad, pero estoy bastante seguro de que moriré si me muevo de este lugar. Dijo deteniéndose un par de veces para toser. Sí, parece un error que tienes ahí, muchacho, te daría un poco de pimienta si tuviera algo sobre mí. Hagrid dijo disculpándose. Tendré razón como la lluvia, tos sobre el cumpleaños de Harry, así que está bien. ¿Vendrás por tos, supongo? Preguntó Nick entre toses. Hagrid asintió. Los llevaré al callejón Diagon para llenar esa lista de compras y ocuparme de algunos asuntos. Dijo honestamente. Nick, ¿por qué los nombres en esta lista de compras son los mismos que los libros que hemos estado leyendo? Preguntó Harry con suspicacia mientras finalmente leía la lista de compras. Hagrid parecía confundido. ¿Qué quieres decir, Harry? Preguntó el medio gigante confundido solo para que su mandíbula se cayera cuando Harry sacó el libro de Newt Scamander. Este es un asunto serio, muchacho, ¿dónde conseguiste estos libros? Preguntó Hagrid con severidad. Los encontré tos por casualidad los traje aquí. Nick dijo sin mentir técnicamente. Los encontró en la tienda de sistemas por casualidad originalmente, pero no iba a mencionar eso. Harry todavía parecía sospechoso, pero Hagrid se rió entre dientes. Supongo que algunos no pensaron en comprar suministros para sus jóvenes antes, pero los olvidaron. ¿Dónde los conseguiste? Sucede de vez en cuando. Dijo jovialmente el medio gigante. Bien está lo que bien acaba, bien por ti, muchacho. Hagrid dijo palmeando a Nick en el hombro haciendo que su ya horriblemente dolorido cuerpo doliera aún más. Hagrid conversó con Harry durante otra hora antes de irse mientras prometía estar de regreso en el cumpleaños de este último. Una vez que estuvieron solos, Harry confrontó a Nick sobre los libros. Hagrid no te conoce tan bien, pero yo sí y sé que no dijiste toda la verdad, así que dilo. Dijo el chico serio. Bueno, supongo que debería haber esperado que esto sucediera, supongo que es hora de aclararse un poco, pensó Nick. Callejón Diagon 2. Tal vez me di cuenta de la magia hace bastante tiempo. Nick apartó la mirada tímidamente e hizo una mueca cuando escuchó a Harry gemir. Me imagino, ¿por qué no dijiste nada? Preguntó Harry sonando un poco herido. Nick suspiró. ¿Tienes alguna idea tos de cómo sonaría si solo tosiera dijera que sabía de magia? Le respondió Harry con otra pregunta. Chalado. Harry dijo con un suspiro. Nick asintió. Sin embargo, tos encontré los libros por accidente. Dijo honestamente. Así que todo este tiempo hemos estado estudiando. El chico miró a los libros como si lo hubieran traicionado. Nick trató de reírse pero tuvo que parar cuando le dio un ataque de tos en vez de terminar la conversación allí. A Harry realmente no le importaba que Nick mantuviera la magia en secreto, ya que podía entender lo loco que vería si se lo dijera. Sin embargo, lo que le molestaba a Harry era que todavía sentía que Nick estaba escondiendo algo, pero su intuición le dijo que no tenía nada que ver con él, así que lo ignoró. Pronto llegó el día del cumpleaños de Harry y al igual que él había dicho, Nick se recuperó y estuvo bien de nuevo, aunque se vio terrible durante toda la semana. Era extraño para Harry ya que, literalmente, el día anterior, Nick parecía que la muerte se había calentado y ahora estaba totalmente bien. Estuvo muy tentado a decir que era magia, pero hasta que supiera realmente de lo que estaba hablando, mantendría el juicio. Harry no pudo evitar estar un poco celoso de Nick cuando se estaban vistiendo ya que su amigo tenía los principios de un paquete de 6 formándose en su estómago. Nick era muy delgado, pero solo aquellos con ojos agudos notarían los ligeros toques de definición muscular en su cuerpo gracias a todo el trabajo que ha estado haciendo. Hagrid apareció poco después del desayuno con un abrigo grueso hecho de muchas pieles de animales cosidas de una manera extraña. ¡Feliz cumpleaños, Harry! El hombre estalló con una sonrisa como él era los chicos. Buenos días, Hagrid. Dijeron ambos al mismo tiempo antes de compartir una carcajada. Bueno, será mejor que nos vayamos, hay muchas cosas que hacer, ¿sabes? Solo sígueme un poco y estaremos listos para irnos. Dijo el medio gigante sin dar explicaciones. Harry y Nick lo hicieron y después de una hora de caminar se encontraron afuera de un bar de aspecto sórdido con un letrero oxidado que decía el caldero que gotea. La pintura descascarada y los pisos sucios recibieron a los dos niños cuando entraron con Hagrid guiándolos.
Los clientes de este bar parecían personas sin hogar con túnicas mágicas sucias y rotas. Detrás de la barra, un hombre con cabello castaño corto y rostro severo estaba de pie con un delantal sucio limpiando un vaso con un trapo igualmente sucio. Buenos días, Tom, tengo un par de niños de primer año para llevar al callejón. Dijo Hagrid y el camarero del bar simplemente asintió y le indicó a Hagrid que continuara. Harry parecía confundido por la interacción, pero Nick podía sentir la magia atada en todo el edificio cambiando para permitirles el paso. Probablemente para evitar que cualquier muggle que cruce este lugar encuentre accidentalmente el callejón Diagon, pensó con calma. Detrás del pad, Hagrid se acercó a lo que parecía ser un ladrillo normal y se volvió hacia los dos chicos. Recuerda esto para el futuro, 3 arriba 2 a través de 3 veces desde el contenedor de basura. Dijo antes de demostrar haciendo que la pared se doblara hacia adentro revelando el callejón Diagon. Malvado. Harry exclamó con asombro causando que Hagrid sonriera, pero Nick se mantuvo en calma habiéndolo esperado. Sin embargo, lo que no esperaba era que la escena que lo recibió fuera mucho más grandiosa de lo que se describe en los libros. Toda una multitud de personas ocupadas en sus negocios con tantas tiendas que Nick no pudo reconocer a ninguna de ellas excepto quizás 2, Gringotts y el Emporio de las Lechuzas e Ilops y la colección de animales mágicos. Gringotts era un enorme edificio blanco literalmente ubicado en el centro de un cruce de caminos con un callejón sin salida a su izquierda y el resto del callejón Diagon a su derecha. Probablemente para representar la neutralidad o algo por el estilo. Nick observó pensativo. El otro edificio fue reconocido principalmente por los muchos pájaros en las ventanas, así como por el enorme cartel colgante que tenía su nombre. Nick sintió escalofríos por el edificio, sin embargo, como siempre, los ojos de un solo búho en las ventanas estaban fijos en él. No en el tipo de forma en que uno miraría fijamente la comida, sino más bien como la realeza. Sé que se dijo que los pájaros estaban ligados a la magia, pero debo mantenerme alejado de ellos porque podrían expulsar mis circuitos mágicos a este ritmo. Nick pensó nerviosamente. Dudaba mucho que solo los pájaros en la ventana se hubieran vuelto para mirar en su dirección. Duendes. Aparentemente, este extraño fenómeno había sido notado por algo más que Nick, ya que algunas personas se detuvieron para tratar de averiguar qué estaba pasando con los búhos. Nick se escondió al otro lado de Hagrid para que si alguien seguía la mirada del pájaro solo viera a Harry al medio gigante. Vamos muchachos, tenemos que hacer una parada en Gringotts. Hagrid dijo después de permitir que los chicos se maravillaran con el callejón Diagon por un momento. El hombre obviamente no notó la extrañeza con las miradas que estaba recibiendo de las personas que notaron las acciones de las aves, probablemente esté acostumbrado. Nick razonó con bastante facilidad y siguió al hombre de cerca. En la entrada de Gringotts se encontraba una criatura humanoide muy pequeña de unos 2 pies de altura. Tenía el pelo largo y áspero y una nariz ganchuda que se asentaba sobre un rostro arrugado que sostenía una boca grande que parecía fruncir el ceño permanentemente. 2 ojos negros y brillantes miraban fríamente a cualquiera que se acercara al edificio prometiendo dolor a cualquiera que pensara en causar problemas. Hagrid ignoró al duende pero Nick inclinó la cabeza respetuosamente hacia el duende y lo arrojó un solo galeón que arrebató en el aire con facilidad. Que tengas un día provechoso. Nick dijo con calma y los ojos del goblin se abrieron antes de que sonriera mostrando sus dientes de tiburón. Lo mismo para ti, joven amigo. Dijo el duende con una voz profunda pero estridente. Luego, Nick entró al edificio y caminó más rápido de lo normal para alcanzar a Hagrid y Harry. Parece que estos duendes son tal como los describen los libros, codiciosos y mezquinos pero firmes creyentes de la reciprocidad. Al darle respeto a ese goblin y un galeón, recibí respeto a cambio y probablemente incluso una pequeña cantidad de beneficio por tratar con los goblins. Nick hizo una nota mental de todo esto para más tarde. Hagrid estaba buscando algo en los muchos bolsillos de su abrigo en uno de los mostradores de servicio atendido por un duende que parecía menos que feliz con la espera. Nick repitió la acción que acababa de hacer con el goblin en la puerta ganando la obvia aprobación de este goblin. Hagrid detuvo su búsqueda cuando vio y escuchó este intercambio entre Nick y el duende en estado de shock. ¿Hablas galimatías, Nick? Preguntó el hombre asombrado. Nick se congeló. ¿No? ¿Por qué? Preguntó desprevenido y confundido. Ya lo acabas de hacer, muchacho. Hagrid dijo honestamente. No tengo ni idea, podría ser un regalo. Nick dijo encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Sin embargo, internamente estaba asustado porque no tenía idea de qué demonios estaba pasando, ya que no existía tal habilidad en los libros.
Podía ver la lengua Parcel con su teoría de los circuitos mágicos, pero el galimatías no era un lenguaje mágico como ese. ¿Qué pasa si no soy hablante de Parcel sino que tengo el don de lenguas como en la Biblia? Eso explicaría perfectamente esta situación. Tal vez la razón por la que hablé el idioma de las serpientes fue por Harry, mientras que esta vez fue porque estaba hablando con un duende. Nick saltó rápidamente a la mejor opción posible según su conocimiento. Ni Harry ni Hagrid parecieron pensar más en el asunto después de eso, ya que el medio gigante encontró la carta de Dumbledore, así como la llave de la bóveda de la herencia de Harry. El duende tomó la carta de Hagrid y la leyó cuidadosamente antes de dejarla y recoger una campana de fuera del sitio y tocarla. Pronto llegó otro duende y el primero le habló en inglés para que Hagrid y Harry pudieran entender sin molestarse con Nick que hablaba su idioma nativo. Este nuevo duende tomó la carta para verificar las cosas que le habían dicho y luego dijo sígueme y luego comenzó a caminar. Nick molestó al goblin que los guiaba ya que, a pesar de hacer todo lo posible para hacer que los magos en el carro se enfermaran, Nick estuvo totalmente inmóvil durante todo el viaje. Los carros de Gringotts y su sistema de rieles eran un desastre de velocidad extrema y maniobras locas que hacían desagradable la idea de usar el carro para robar el lugar. Esta es la bóveda 687, clave. El duende extendió su larga mano clavada después de hablar. Hagrid le entregó al duende una pequeña llave dorada que luego se usó para abrir la bóveda, deslumbrando a Nick y Harry con la pequeña montaña de monedas doradas que se reveló. ¿No pensaste que tus padres realmente no te dejaron nada, verdad Harry? Preguntó Hagrid con una sonrisa. Harry lloró al ver que sus padres lo amaban antes de morir. El duende comenzó a impacientarse y Harry agarró una pequeña pila de monedas de oro que metió en una pequeña bolsa que el duende proporcionó antes de que el grupo se fuera a otra bóveda. La varita. La siguiente bóveda era la número 713 y tenía medidas de seguridad mucho más estrictas y contenía solo un pequeño saco. Harry tenía curiosidad sobre lo que había en el saco, pero Nick estaba debatiendo si debería hacer todo lo posible para romperlo ahora y ahorrarse la molestia de lidiar con Kirelmort. Claro, eso básicamente arruinaría todos los planes de Dumbledore para el próximo año y haría que el hombre se enfadara bastante con él y tal vez también haría que el señor oscuro también se enfadara con él. Sí, eso es todo. Nick se estremeció levemente ante la gran cantidad de cosas que podrían escalar a partir de una acción aparentemente tan simple. Después de eso, el grupo dejó Gringotts y se dirigió a la tienda de ropa de la señora Malkins para que les hicieran la ropa a la medida, lo que costó un solo galeón para cada uno de los niños. Ella dijo que regresara en un par de horas para recogerlos, por lo que el grupo salió de la tienda y se dirigió a la tienda de baúles para comprar baúles para Nick y Harry, ya que necesitaban un lugar para guardar sus otros suministros. 3 tiendas más tarde y todas las demás cosas, incluidos los libros para Harry, se hicieron sin la varita. Ustedes, muchachos, vayan a ver al señor Ollivander por sus varitas. Tengo algunos asuntos que atender, pero los veré después. Hagrid dijo mientras señalaba la vieja tienda en medio del callejón Diagon que tenía un alarde escrito en el frente de la puerta fabricantes de varitas finas desde el 382 AC. El hombre le entregó a Nick 7 galeones que aparentemente era el precio de cada varita en la tienda sin importar el material o el núcleo. Parecía que no debería ser así, ya que con el precio de algunos de esos materiales, como las plumas de Fénix, que normalmente cuestan una cantidad enorme, Nick y Harry abrieron la puerta de la tienda y sonó una pequeña campana para decirle al dueño de la tienda que había alguien allí. Sin embargo, lo que la mayoría no se daría cuenta era que el propietario estaba parado cerca bajo un hechizo de desilusión para observar a sus nuevos clientes. Harry estaba mirando a su alrededor con curiosidad, pero la visión de Nick inmediatamente se concentró en el lugar en el que Garrick Ollivander estaba parado. Ollivander estaba asombrado de lo potente que era la percepción de la magia del joven con cabellos de tonos metálicos, ya que no dudó en absoluto en exponerlo. Ambos definitivamente me darán un gran desafío, puedo decirlo. Ollivander dijo con una amplia sonrisa mientras disipaba el hechizo y se revelaba a los chicos. Ah, señor Potter, esperaba que apareciera uno de estos días. Sabía que recuerdo todas las varitas que he vendido, incluidas las de su madre. Parece que fue ayer que ella misma estuvo aquí comprando su primera varita. 10 1/4 de pulgada de largo, silbante, hecho de sauce, buena varita para trabajos de encantamiento. Dijo el mayor con nostalgia. Tú, por otro lado, joven, eres un misterio para mí. Dijo dirigiendo su atención hacia Nick quien permaneció calmado todo este tiempo. Nicholas Herón y tú debes ser Garrick Ollivander. Nick dijo con calma. Ollivander pareció confundido por un momento pero rápidamente volvió a la normalidad.
Bueno, no importa todo eso, vamos a medir los muchachos para que podamos comenzar a emparejarlos con sus varitas. Dijo antes de acercarse con una cinta métrica. Primero preguntó cuál era la mano de la varita que era la adecuada para ambos antes de medirlos cuidadosamente en un montón de formas inusuales, como la longitud de los dedos y el tamaño de la palma. El hombre trató de ocultarlo, pero Nick notó que parecía conmocionado cuando encontró a señalar en su dedo índice. Nick esperaba que el hombre preguntara o dijera algo, pero nunca salió nada, ya que solo actuó profesionalmente. Una vez que ambos niños fueron medidos a fondo, Ollivander caminó hacia las filas de varitas y trajo 2 cajas que abrió. Harry extendió la mano ansiosamente por la varita que le ofrecían, pero Nick solo pudo fruncir el ceño mientras miraba la varita frente a él. Para su sensibilidad mágica, esta varita claramente lo estaba rechazando, por lo que Nick solo miró a Ollivander y sacudió la cabeza mientras la varita en la mano de Harry hacía explotar una vela. Esto rápidamente se convirtió en una especie de juego de puerta giratoria con el anciano tomando y trayendo varitas. La línea icónica del libro llegó para Harry cuando recibió su varita de acebo y plumas de fénix insinuando sus vínculos con Voldemort. Desafortunadamente, esto dejó solo a Nick sin varita para el placer de Ollivander, ya que parece que tenía un verdadero desafío en sus manos. Varita tras varita iban y venían y todos se negaron a trabajar para Nick. Elige el asistente. Nick estaba empezando a frustrarse con esto, ya que parecía que simplemente no iba a conseguir una varita hoy, pero sucedió algo extraño. Ollivander suspiró por alguna razón después de esta última varita y miró a Nick con una expresión conflictiva. No te mentiré, muchacho. Esta es la primera vez que ninguna de las combinaciones normales de madera y núcleo parecen rechazar a alguien. Me duele hacerlo, pero las únicas opciones que quedan son las varitas experimentales que nunca fueron pensadas para hacerlo. Venderse porque realmente no tengo ni idea de sus personalidades. Dijo seriamente. Nick se encogió de hombros. Es lo que es. Dijo honestamente ya que había perdido toda esperanza de conseguir una varita en este punto. Ollivander asintió y caminó hacia la parte trasera de la tienda y regresó con un baúl de metal lo suficientemente grande como para guardar cómodamente a una persona alta con espacio de sobra. Debe haber sido muy pesado porque el anciano estaba usando un hechizo para llevarlo a cabo. Cuando lo colocó en el suelo de la tienda, Nick vio que estaba cubierto de cadenas, protecciones y candados de tal manera que parecía que estaba cerrado para proteger al mundo de lo que había dentro. Ollivander lentamente comenzó a quitar las protecciones una por una y más de una necesitaba que su sangre fuera liberada. No importa mucho que solo una gota cada uno, pero la gravedad de la situación era evidente. Una vez que se quitaron todas las cerraduras, se quitaron las cadenas y finalmente se abrió el cofre en un momento que hizo que tanto Nick como Harry contuvieran la respiración. No pasó nada, como si nada, no hubo un super estallido de magia o cacareo maligno o incluso un ligero cambio de temperatura, literalmente nada cambió. Nick quería golpear a un anciano por ser dramático sin ninguna razón, pero se controló después de ver que Harry tenía el mismo problema. Ollivander entonces comenzó a sacar cajas de varitas del baúl y colocarlas una al lado de la otra en el mostrador de la tienda. Ninguno de los 2 muchachos interrumpió al hombre y simplemente esperó hasta que terminó. Esto solo tomó 5 minutos y finalmente la última caja fue colocada sobre el mostrador y el hombre comenzó a quitar las tapas revelando las varitas debajo. Estaba claro que estos eran diferentes a todo lo que se había presentado antes porque sus colores y patrones eran todos diferentes a los normales. Nick se acercó al mostrador y sintió cada una de las varitas y notó que todas menos 5 lo rechazaron por completo. De los 5 restantes, 3 simplemente parecían vacilantes en lugar de oponerse. Sin embargo, los 2 últimos estaban creando fenómenos visibles como para intentar llamar su atención. Uno de ellos era una extraña varita de madera de color marrón oscuro y rosa con un mango simple. Nick notó indicios de traición en esta sensación mágica de varitas y lo rechazó de inmediato. Sin embargo, la varita final fue la más extraña de todas las varitas, ya que estaba hecha de una madera de color amarillo rojizo con vetas negras como relámpagos de lo que claramente era un tipo diferente de madera a lo largo de su longitud y un mango oscuro casi negro. Nick tentativamente tomó esta varita en la mano y la tienda se llenó de una sensación opresiva pero vibrante cuando la varita se conectó con su magia. Maravilloso, simple, maravilloso. Esa varita ha estado en mi familia durante siglos y es la única de su tipo en todo el mundo. Verás, tanto la madera como el núcleo de esa varita son únicos en el sentido de que ambos provienen del único ejemplo de su especie que se haya encontrado. La madera se encontró en la tumba de un antiguo alquimista junto con un mensaje rúnico que decía primero error del hombre para fechar lo que eso implica es un tema de debate.
Sin embargo, el núcleo fue la única pluma tomada por la descendencia de un fénix y un pájaro del trueno. Ambas especies son notoriamente orgullosas y poderosas, por lo que cuando nació un niño milagroso de ambos muchos trató de obtenerlo. Incluso en su juventud, el pájaro era tan poderoso que todos los que se acercaban a él morían, dejándolo sin ser desafiado durante toda su vida. Se dijo que antes de morir, el pájaro poderoso otorgó esta pluma a mi ancestro y luego estalló en una columna de llamas doradas. Y relámpagos mientras el cielo lloraba, para nunca más ser visto. No sé qué te hace tan diferente a cualquiera que haya entrado en esta tienda, pero espero escuchar tu historia. Ollivander terminó de hablar y extendió su mano para un apretón de manos.